Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Primero que nada decir que estos... ¿No se oye? ¿No se oye? Está, Sí, ¿ahora se oye mejor? está verde, quizás más cerca. Vale. Bienvenidos entonces y bienvenidos en nombre del Foro de Análisis que organiza esta actividad. Por comentaros brevemente de qué se trata, bueno, mucha gente ya lo sabéis porque de hecho sois miembros, pero en fin, el Foro de Análisis es una asociación sin ningún ánimo de lucro ni nada, simplemente de ciudadanos aquí de Sevilla interesados en distintas cosas y que lleva ya bastantes años pues organizando conferencias y otras actividades, últimamente bastante actividad también de, en fin, cuestiones relacionadas con literatura, con cine. Y bueno, pues una de las actividades que se han planteado este año es esta mesa redonda sobre el tema de los desafíos que plantea el cambio climático. Nos pareció muy importante hacer algo en esta dirección y, como dice el lema del foro, agitamos conciencias, pues se trata de agitar un poco conciencias en relación con esta cuestión, que no es una cuestión menor. Y como ya sabéis, porque seguro que habéis visto la información, pues hemos invitado a 3 ponentes hoy y tenemos la mala suerte, desgraciadamente, de que uno de los ponentes se nos ha caído a ultimísima hora esta misma mañana por enfermedad, al parecer está muy grave, su madre, y en fin, me ha llamado esta mañana para decirme que había una causa mayor y que no podía estar. Una pena, porque era precisamente Benito Sánchez Montañés, el arquitecto, y hubiera sido muy interesante escucharle hablar de la cuestión de ciudades sostenibles, que es un tema verdaderamente también central. En fin, damos las gracias a la Casa de la Ciencia del CSIC por permitirnos organizar aquí la actividad, que creo que es la primera vez que organizamos alguna cosa en este local. Es un local tan bonito, además, aunque quizá, como decía Antonio, quizá un poquito alejado de sitios cómodos para aparcar y de donde vive la gente, con lo cual a lo mejor no facilita demasiado que se acerque el personal. Pero en fin, lo dicho, entonces van a ser 2 intervenciones exponiendo, lamentablemente no puede ser la tercera, quizá yo diga alguna cosa, pero en todo caso muy, muy breve. Y los ponentes son Montserrat Vilá, que es profesora de investigación de la Estación Biológica de Doñana, así que bueno, no hay que enfatizar demasiado la relevancia que tiene esa cuestión. No voy a decir apenas nada del currículum de cada uno, pero de Montse diré que ha hecho estudios pioneros sobre la ecología de las invasiones biológicas y su interacción con el calentamiento global, que es el tema precisamente que nos ocupa. Bueno, habría mucho que decir de su currículum, lo voy a saltar, de sus numerosas publicaciones y demás, os podéis imaginar. Quizá menciono que recientemente ha recibido el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina de 2021 por sus investigaciones. Y también quiero mencionar que ha sido coautora de un informe sobre impactos del cambio climático y ambientales en la cuenca mediterránea, que creo que es un tema que va a estar bastante presente en su intervención. Y sin más, luego presentaré a Antonio Gómez Expósito, pero sin más te vamos a dar la palabra, ya sabes, unos 15 minutos más hoy, ya que tenemos esta posibilidad. ¿Me pongo aquí o...? No, te lo paso. Vale. Pues bienvenida y cuando quieras. Vale. Oh, sí. Bueno, muchas gracias a vosotros, al Foro de Análisis, por esta invitación y a la Casa de la Ciencia por acogernos. Decir que la primera vez que vine a trabajar aquí en Sevilla, mi despacho, mi mesa estaba en aquella esquina de allí, porque la Estación Biológica de Doñana antiguamente se encontraba aquí. Entonces, aquí es como donde estaba yo antes. Es curioso. Bueno, lo que he pensado es hacer una breve introducción, porque supongo que no hay ningún negacionista, por supuesto, pero hacer un poco de recordatorio de cuál es la situación actual. Y normalmente estamos muy acostumbrados a dar datos globales según el IPCC, y hoy quería hacer un breve resumen sobre cuál es la situación del cambio climático y ambiental en la cuenca mediterránea, puesto que este es un informe que se ha realizado hace muy poquito, hace un par de años, y además ha recibido el premio Norte-Sur del Consejo de Europa, junto con una organización muy importante que es
la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Entonces, a modo de resumen, para hacer un poco de recordatorio, y los datos que voy a mostrar son pues, de los países de la cuenca mediterránea, los cambios observados en estas últimas décadas pues, es que ha habido más calentamiento y lo vemos aquí por los colores que son más amarillos y más rojos, y también más lluvias y mucho más variables, ¿de acuerdo? Luego, otra característica importante de estos 50 últimos años son las anomalías en la temperatura media, y sería esta primera porción de color gris. Y a la derecha tenéis cuál sería la trayectoria según distintos escenarios, un escenario más conservador y otro pues, donde se consumiera más combustibles fósiles, y decir que este aumento de temperatura que ha habido es de 1,54 grados centígrados, es decir, más elevado de la media que siempre estamos acostumbrados de 1,2. O sea, en el Mediterráneo ya ha superado este 1,5 que siempre nos han dicho los expertos que no debiéramos superar. O sea, que las cosas van mal con 1,5 grados, pero que por encima, pues mucho peor, que a lo mejor no sabremos cómo manejarlo. En cuanto al Mediterráneo, aquí tenéis al mar Mediterráneo, pues también veis aquí unas zonas más amarillas y más rojas de aumento de la temperatura. Y el aumento ha sido desde el 2003 de 0,85 grados centígrados, es decir, solo casi 1 grado. El agua en superficie es más salada, más ácida, y esto pues, ha causado pues, más floraciones de algas. Cuando nos dicen no se pueden pescar coquinas porque hay mareas rojas, pues muchas veces a esto se refiere. Y también, por ejemplo, brotes de medusas. La previsión del nivel del mar para el 2100 es que aumentaría de 37 a 90 centímetros. Esto a mí me parece bastante, y además en poco tiempo, porque nosotros aquí no vamos a estar, pero nuestros hijos sí. Y esto es, o sea, para las zonas costeras es muy, muy relevante. En cuanto a las consecuencias de la disponibilidad de los recursos hídricos, es pues que ya hemos visto, hay una disminución de la escorrentía, una disminución de la recarga de las aguas subterráneas, que además el agua subterránea es más extraída. Hay una mayor baja calidad de agua, un aumento de conflictos entre usuarios, y esto lo vemos muy bien aquí al lado en Doñana, y la previsión de la demanda para 2100 es que en agricultura se prevé una demanda de un 4 a un 18% mayor, y en las zonas urbanas de un 22 a un 74% mayor. En cuanto a los eventos climáticos extremos, aquí hay ciertas buenas noticias. Nos hemos acostumbrado de que ya hay un santoral de distintos tipos de ciclones, tanto de invierno, de verano, tornados, calimas, etcétera. La buena noticia es que, según los estudios que se han realizado, no hay previsión de que esto vaya a más en la cuenca mediterránea. Pero lo curioso es que en un mismo año podemos tener eventos extremos de índole muy distinta. Cuando estamos en el Filomena ya no nos acordamos del anterior, pero que esto ocurre en muy poco tiempo. Las consecuencias ecológicas en el Mediterráneo, según este análisis, son más rápidas y más extensas que en otras regiones por esta característica del clima mediterráneo, que es esta pues, sequía que hay estival, que coincide en altas temperaturas y baja precipitación. Y algunas de esas características, consecuencias ecológicas serían un aumento en la estocasticidad de la disponibilidad de recursos, es decir, un mayor azar, por decirlo de alguna manera simple, modificación en los patrones de migración. Muchas especies pues, tienen patrones distintos, algunas ya no migran,
Se producen aceleración y desajustes en los ciclos de vida de los organismos. Pensad que 1 grado puede ser un organismo que realice la metamorfosis, puede ser que la realice o no la realice. Hay también una simplificación y un desacople fenológico de las interacciones biológicas, como por ejemplo la polinización entre planta, polinizador o entre dispersadores de semillas y la planta que produce semillas. Hay una extinción local de especies, por ejemplo, ya ha afectado a un 20% de los peces e invertebrados marinos que explotamos, que son recursos pesqueros. Aumentos de periodos de mortalidad forestal por sequías, por plagas, un aumento de los incendios forestales y hay una previsión de un aumento de un 40% mayor, solo si aumentara 1,5 grados, y modificaciones en el reciclaje y disponibilidad de los nutrientes en el suelo, por tanto, el funcionamiento de los ecosistemas. Un tema que me parece muy interesante, y es una pena que no pueda venir el compañero, es el tema de las muertes atribuidas a las olas de calor. Este sería el mapa para 2050 y pensad también que, en general, Europa, por nuestras condiciones de vida, pues lo que dicen es que tenemos un cóctel. Tenemos un cóctel en el sentido de que la población está muy envejecida, la población es muy urbana y es una población que además pues, está sujeta a enfermedades crónicas. Y esto pues, la hace más vulnerables a las muertes atribuidas por olas de calor, que muchas veces en la gente mayor no son debidas a que pasan calor, sino a que se quedan deshidratados. Para poner un ejemplo, no sé si recordaréis, porque eso es muy reciente, en el 2003 en Europa murieron 30.000 personas en verano, la mitad de ellas en Francia, o casi la mitad de ellas en Francia. Consecuencias sociales, pues me parece muy relevante y en el caso de Andalucía eso lo tenemos que pensar muy bien, es pues que supuestamente los turistas van a evitar ir a áreas que estén sujetas a estrés térmico. O sea, tú no quieres ir a pasar el verano en una zona donde hace mucho calor y no puedas dormir de noche. Además, también es muy relevante la baja disponibilidad de agua dulce, tanto potable como no potable. Esto también es muy común en zonas de costa y no solo en verano, sino que también afecta en invierno cuando ya no hay población turística y hay población local que sufre esas consecuencias. Y también muy relevante el tema de la erosión costera. Hemos visto aquí en Huelva playas que de repente ya no existen. Es previsible también un aumento de las enfermedades emergentes transmitidas por vectores sensibles al clima, como por ejemplo mosquitos, o lo estamos viendo ya en garrapatas. Aumento de la pobreza, desigualdades sociales, desplazamientos y desequilibrios de género, eso ya existe también. Y luego, hay áreas de patrimonio de la humanidad que están en peligro, pues sobre todo aquellas que estén en zonas de costa. Luego, el plan de actuación ciudadana, y eso es hacer un salto mortal, porque no voy a hablar de plan de acción de conservación de especies o ecosistemas, porque serían muy particulares para cada caso, pues son los generales que todo el mundo sabe, que todos sabemos. El tema es ponerlo en práctica y se trata de reducir el consumo de agua, de reducir el consumo de carne, sobre todo de ganadería intensiva, de reducir el desperdicio de consumo de productos de alimentación y residuos en la agroindustria, de consumir productos locales, de proximidad y de temporada, de reducir el uso de plástico, usar el transporte público en vez del privado, andar y pedalear más, viajar menos, mantener zonas verdes naturales y verdes también en las ciudades, aumentar la eficiencia energética en el hogar, ser responsable en el uso de sistemas de calefacción y refrigeración y, bueno, en general, reducir el consumo energético. No he dicho nada nuevo que no sepamos, pero esta es la realidad y la realidad que siempre está en estos informes de cambio climático. Y por mi parte, pues nada más. Muy bien.
pues muchas gracias por esta intervención, que ha sido muy breve además. Luego tendremos tiempo de sobra para preguntas y intervenir sin problemas en aclarar Cambiamos múltiples de cuestiones. Sí, Sí. no, quizá ponte aquí. No hace falta que ella se cambie. Bueno, como queráis. Perdona. Sí, es que solo hay un ordenador y para manejarlo del cambio de imagen es más fácil así. Ahí lo tienes. ¿Quieres que te lo abra yo o tú mismo? Esto lo puedes cerrar. Vale. Pues nuestro segundo ponente hoy es Antonio Gómez Expósito, que es profesor catedrático de la Universidad de Sevilla desde los 90, ¿no? Si no estoy mal informado. Bueno, también habría muchas cosas que decir de su currículum, pero no es cuestión de entrar en detalle. Como os podéis imaginar, de nuevo, muchas publicaciones, mucha actividad en revistas. Actualmente es editor de una, pero en fin, no entro en detalles sobre esto. Comentaré, eso sí, que dirige la cátedra Endesa Red en la universidad desde que se creó, en el 2007. Y comentar también, ya lo tienes, ¿no?, que ha sido consejero de la Red Eléctrica de España de 2018 a 2020. Sus temas de interés pues tienen que ver precisamente con esto, con asuntos de transición energética, fuentes de energía y la cuestión de fuentes alternativas. Así que es uno de los temas clave en toda esta cuestión. Y bienvenido, y cuando quieras tienes. Sí, tengo aquí. Supongo que se oye, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues lamento que no esté Benito con nosotros, pero, en fin, aprovechando que no está Benito, pues voy a ir con menos prisa de lo que pensaba ir. O sea, voy a tomármelo con un poquito más de calma. Y además viene muy bien el orden de las presentaciones, porque, de algún modo, lo que dice aquí, yo voy a hablar un poco de la transición energética, ¿no? El por qué ya ha sido respondido en parte por Montserrat, y un poco el cómo, que son las energías renovables, y el cuándo, que es un poco el quid de la cuestión, que, bueno. Entonces, bueno, antes que nada, perdón, gracias también por invitarme aquí al foro de análisis a dar esta charla, y a la Casa de la Ciencia por acogernos. Antes que nada, disculpen. Y estoy encantado de hablar de esto, porque si algo me gusta es este tipo de divulgación, digamos, llámesele como se quiera, pseudocientífica o tecnológica, o como se quiera llamar, ¿no? Bien, entonces voy a poner dos problemas que tiene el sistema energético que disfrutamos desde hace... Depende de dónde nos remontemos. Si nos remontamos a la máquina de vapor, estaremos hablando de más de 200 años. Si hablamos del motor de combustión y de las turbinas, pues estaremos hablando de finales del siglo XIX, que son 130 años, ¿no? En definitiva, este sistema que tenemos está basado en combustibles fósiles, en la quema de combustibles fósiles, en combustión, en el fuego, en definitiva. Vamos, una cosa bastante rudimentaria. Lo que hacemos es quemar a presiones elevadas y temperatura elevada todo lo que pillamos, ¿no? Empezamos con la madera, carbón, petróleo, gas, en fin, todo lo que pillamos. Y ahora pellets. Y eso ocasiona una serie de problemas. Aquí resumo rápidamente cada uno de estos ítems que tengo en la transparencia. Sería de por sí, de hecho, el primero es justamente el que se ha referido Montserrat, el cambio climático, las emisiones de CO2 que provoca el sistema energético. El sistema energético es responsable del 75% de las emisiones de CO2, por tanto, el principal factor, digamos, donde hay que atacar, de ahí que la mesa redonda de hoy hable precisamente de la transición energética, porque es inevitable e ineludible si queremos reducir las emisiones de CO2, ¿no? Mantenerla a raya. Es el más conocido y aparentemente el más urgente por los datos que han mostrado antes. Efectivamente, va a subir el nivel del mar, ese tipo de cosas. Pero hay otros aspectos que yo marco ahí que realmente de por sí ya serían suficientemente importantes como para que nos planteáramos hacer la transición energética, incluso aunque no hubiera emisiones de CO2. Por ejemplo, la contaminación del aire. Resulta que cuando yo era estudiante, hace ya muchos años, ya ni me acuerdo, se fumaba en clase. Y hoy día, con la mentalidad de hoy, eso sería inconcebible. Pues bien, sospecho, no sé, no creo que lo vea, pero que dentro de 25 o 30 años resultará inconcebible para la mentalidad de los que vivan entonces que en las ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla incluso, tengamos los niveles de contaminación y de emisiones de NOx y SOx y algunas, como las partículas finas, que se conocen con las siglas PM2,5 en inglés, particulate matter, que están haciendo estudios recientes, hasta hace poco no se le prestaba atención. Y hay muchas publicaciones que dicen que hay, digamos,
provocan muertes prematuras el tipo de contaminación porque entra al torrente sanguíneo a través de los pulmones, ¿no? Y luego está otro aspecto que no se conoce mucho, como el uso del agua, ahora daré algún dato, ¿no? Los ruidos, que vive en zonas urbanas densas con avenidas grandes y tal, ¿quién no le molesta el ruido por la noche de los motores de combustión, del ruido del tráfico rodado, ¿no? O de los aviones, si vive cerca de una zona donde pasan aviones, que puede ser el caso nuestro. El uso de la tierra, quizá tampoco es muy conocido, el mal uso de la tierra, o cómo queda, como cualquier sector extractivo, no solamente los combustibles fósiles, la minería, las canteras, etcétera, al final dejan el sitio por donde pasan. Concretamente menciona ahí el fracking, porque el fracking merece una sesión aparte, ¿no? O sea, el problema del fracking es horroroso, ¿no? Afortunadamente en Europa, salvo Reino Unido y algún país del este, no han optado por prohibir o no permitir el fracking, ¿no? O por lo menos no darle facilidades. Y luego tenemos también el tema de los residuos, ¿no? Todo el procesado de la transformación del petróleo en todos los productos que en fin, toda la industria química, petroquímica, etcétera, ¿no? Entonces, solo por algunos de esos motivos, por ejemplo, la contaminación del aire, por ejemplo, el tema, se ha comentado antes, el tema de que no está aquí Benito, sería quizá el apropiado para hablar de eso, de las islas térmicas. Las ciudades son islas térmicas, hablamos de 1,5 grados en el Mediterráneo, pero en las ciudades ya hemos superado los 2 o 3 grados habitualmente, es decir, los que viven en grandes ciudades siempre tienen más temperatura que la gente que vive en pequeños pueblos, ¿no? Bueno, no me quiero extender más porque esto, como digo, de por sí. Bueno, aquí hablo también de otros problemas que no son medioambientales, pero que tienen también mucha importancia, como son de tipo económico, o sea, de costes, etcétera, y de tipo social, ¿no? O político, geopolítico. Entonces, la baja eficiencia. No tengo mucho tiempo, pero es una de las cuestiones a las que me dedico en mis charlas. Hablo mucho tiempo de la baja eficiencia que tiene. Concretamente, el transporte rodado, el vehículo de combustión, no llega al 20%, incluso los diésel, que son más eficientes, y las centrales térmicas, la media mundial es del 31%. Ahí se incluyen nucleares, carbón, gas, etcétera. El ciclo combinado, la eficiencia es mayor, pero en promedio el 31%. Luego está que los combustibles fósiles se están agotando, es decir, se lleva hablando mucho tiempo del pico del petróleo, luego si quieren en el debate hablamos de ese tema, que es muy divertido. Según los estudios de la Agencia Internacional de la Energía, pueden quedar alrededor de 60 años de reservas de petróleo, un poquito más de gas y como el triple de carbón, unos 150 años de carbón, digamos, extraíbles con los precios actuales y con la tecnología actual. Reservas hay muchas más, pero reservas, digamos, económicamente factibles, evidentemente si sube el precio, pues las reservas aumentan, ¿no? En fin, este tipo de cosas. Y luego, otra cosa importante es que cada vez cuesta más trabajo extraerlo porque esos combustibles fósiles cada vez están más lejos de la superficie de la Tierra y más inaccesibles y de peor calidad, contaminan más, etcétera, ¿no? Sí, eso hablaremos también luego, si quieren, en la discusión. De la dependencia de terceros países, las multinacionales, el tema geopolítico que les voy a contar. De fondo de esta imagen he puesto la artillería rusa machacando a Ucrania, ¿no? Es decir, ¿qué les voy a contar que no sepamos estos días? Esto está de candente actualidad, el problema que tenemos de la dependencia de los países del Golfo Pérsico, de la OPEP, etcétera, etcétera, de Rusia. Y luego un tema de justicia, digamos, social, pobreza energética, que me parece una tontería de la civilización nuestra de aquí, de decir, oye, ha subido la gasolina a 2 euros y tal, vale, sí, pero es que hay casi 1.000 millones de personas que no tienen acceso a electricidad en el mundo. Y 2.000 y pico millones de personas que para cocinar tienen que ir a buscarse la leña, por ahí a buscarse la vida, y no sé si son unos cuantos millones de personas que mueren al año por una cocina, digamos, contaminante por la contaminación en el hogar de la biomasa que queman, etcétera, etcétera. En fin, el tema ese también tiene su gracia, ¿no? A modo de ejemplo le pongo aquí una noticia relativamente reciente de, por ejemplo, esta creo que es de noviembre del año pasado, donde hubo varias plantas alrededor de Nueva Delhi que cerraron por la contaminación. O sea, hubo que cerrar 5 plantas de carbón alrededor de Nueva Delhi porque la contaminación, como se ve en la foto, era insoportable, ¿no? Las mascarillas no era por el COVID, sino por la contaminación. O bien, por ejemplo, a la derecha se puede ver que el consumo de agua, y es otro tema que antes comenté, el consumo de agua de las centrales térmicas en la India ha aumentado un 43% entre 2011 y 2016. En 4 años ha aumentado un 40% el consumo de agua que utilizan para refrigeración. Entonces, pues también hubo en mayo, hace poco, el 6 de mayo, esta noticia del 6 de mayo, hubo restricciones, apagones, porque hubo que parar máquinas porque no se podían refrigerar. También en Francia habrán oído ustedes, en una ola de calor que hubo, algunas centrales nucleares no podían refrigerarse adecuadamente y por seguridad también fueron cerradas, ¿no? O sea, el tema del consumo de agua es interesante. En Estados Unidos, más del 40% de agua es utilizada, no consumida, porque no todo el agua que se utiliza se consume, es solo una fracción, pero el 45% del agua dulce es utilizada por las centrales térmicas.
Y termino con esta parte de, digamos que en resumen, y tomo esta imagen, me gusta, esta tomada de la página web que les recomiendo, porque dan datos muy valiosos. Yo la empecé a conocerla cuando lo del COVID, ¿no? El All World in Data, es decir, una página web donde dan muchísimas estadísticas de todo tipo. Y ahí de ese artículo, me viene muy bien porque son como dos problemas gemelos, siameses, es decir, que están unidos. Por un lado, los países de allí de la derecha, que son países que emiten mucho, consumen mucha energía y emiten mucho, y ahí destaco Estados Unidos con 82.000 kilovatios hora año per cápita, y por otro lado los países generalmente de África, de Asia y tal, que como Bangladesh, por ejemplo, que es uno de los que menos consumen, que consume 34 veces menos per cápita que Estados Unidos, ¿no? Entonces los países de abajo tienen pobreza energética, los países de arriba emiten demasiado. Entonces el problema que tienen los combustibles fósiles es que con el paradigma actual, con los combustibles fósiles que tenemos, como digo, disfrutando los últimos 150 años y que son responsables del nivel de vida que tenemos y que podamos tener esta civilización que tenemos, porque se sustenta sobre combustibles fósiles, period, no es otra cosa, es combustibles fósiles básicamente. Si miramos el esfuerzo, en fin, la energía que consumimos por persona, etcétera, en fin, no me quiero extender en eso. Entonces, este problema no se puede resolver con los combustibles fósiles, porque con los combustibles fósiles los que tienen pobreza energética pasarían hacia la derecha y los que están arriba no pueden bajar hacia abajo, porque no pueden dejar de consumir energía. ¿O sí? Bien, y entro en el cómo. Con eso sería el por qué, quizá me he extendido demasiado, pero aprovechando que no estaba Benito. El cómo, bueno, pues aquí pongo 6 puntos y destaco los 3 primeros, porque son los 3 quizá que más, que ya están, que son una realidad candente, y daré algún dato ahora. El primero, la conversión del sistema de combustibles fósiles hacia energías renovables, pero como resulta que la energía renovable producen electricidad básicamente, si a excepción de la biomasa, que puede producir calor también, las demás energías renovables todas producen electricidad, ¿no? Entonces, está claro que si las renovables producen electricidad, nos conviene mucho electrificar todo el consumo energético que podamos, porque en la medida en que hagamos eso seremos mucho más eficientes que el tercer punto, porque nos evitamos todos los factores de conversión de energía y malos rendimientos. Antes mencioné las centrales térmicas desperdician 2/3 de la energía que utilizan para producir electricidad. La conversión térmica mecánico-eléctrica es ineficiente, muy ineficiente, porque están los ciclos termodinámicos, etcétera. Bien. Y luego en los puntos 4, 5 y 6 no voy a hablar, salvo que ustedes hablen, del hidrógeno verde, que en fin, los lobbies europeos y españoles concretamente presionan muy fuerte para apostar por el hidrógeno verde, que sería hidrógeno obtenido a partir de electricidad renovable por electrolisis. Ahí en el punto 5 se habla de captura de CO2, también los lobbies de los combustibles fósiles, las grandes empresas están empeñadas, y el IPCC incluso lo recoge en su informe, lo de que se llama geoingeniería, ¿no? Que son Bill Gates también en su página web habla de eso, de la ingeniería, ¿no? Que yo creo que de momento es ciencia ficción, porque la geoingeniería consiste en intentar contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que haya cientos de aviones volando, sembrando la atmósfera alta, la parte alta de la atmósfera, con partículas de azufre a modo de como hacen los volcanes. Es decir, los volcanes, si uno mira las temperaturas medias, se ve que cuando hay un gran volcán, una erupción volcánica, baja un poquito la temperatura, porque el volcán impide que en parte se extiende por todo el globo e impide que entre parte de la energía térmica, ¿no? luminosa. Entonces, eso sería una solución, intentar de algún modo emular a los volcanes, ¿no? O, por ejemplo, sembrar bosques, que es la única tecnología que conozco que funciona. Es decir, de todo lo que dicen aquí, captura de CO2, la única tecnología bien probada es tener bosques, ¿no? Fotosíntesis, ¿no? Luego, el tema de la nuclear, que no quiero entrar, y bueno, y otros temas que no son desdeñables, como son el marco regulatorio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No suena? Pero se sigue oyendo, ¿no? Gracias, sí. Bien, entonces el tema del marco regulatorio, si quieren luego hablamos un poco de eso, de la digitalización que se habla mucho ahora, ¿no? Todo esto de los móviles, la internet, este tipo de cosas que son una ayuda, de hecho, pero no es la solución. La digitalización es un instrumento. La solución sería los puntos 1, 2 y 3 que he puesto ahí arriba, ¿no? Si quieren ver, ahí tengo una charla que di hace 3 o 4 semanas que se llamaba Energía sin fuego, de 1 hora de duración, y que está en YouTube, que está ahí por si la quieren, perdón por la autopublicidad, pero ahí explico con un poco más de detalle este tipo de cosas. De las renovables no voy a hablar mucho, simplemente hablaré de la fotovoltaica un poquito, porque la fotovoltaica es justamente la tecnología que en las latitudes como España, en general a nivel mundial, es la que está creciendo más. La fotovoltaica empezó como unos 10 o 12 años después que la eólica, pero el año pasado igualó la potencia instalada fotovoltaica, igualó a la eólica. La fotovoltaica hace un mes o dos leí, ya había llegado a 1 teravatio de potencia, y la eólica está cercana, 0,9 teravatios.
La fotovoltaica ha bajado muchísimo los costes y esa es la razón que, sobre todo en países como España, esté, digamos, triunfando, por decirlo así, ¿no? Esta es la versión centralizada del asunto, que pretende emular el esquema del sistema energético que teníamos hasta ahora, que era un esquema centralizado, en el que los consumidores recibíamos la energía de grandes centrales que estaban lejos, conectadas con sistemas eléctricos. Y esta planta fotovoltaica que está aquí al lado en Guillena, pues tiene más de 100 megavatios y efectivamente replica el esquema centralizado que teníamos de combustibles fósiles, pero con renovables. ¿Cuál es la ventaja? Y lo digo en singular, porque es la única que se me ocurre. La ventaja de este tipo de centrales es que son más baratas, porque el coste unitario por cada kilovatio instalado, lógicamente, es muy barato, ya que lleva allí a los operarios, pues puedes poner, en fin, te sale más barato que si lo pones en tu tejado, que sería la otra opción. La otra opción sería la fotovoltaica distribuida, y ahí muestro un barrio de Europa Central, de un barrio acomodado, de clase media alta. Y entonces las ventajas de las distribuidas, aunque, en fin, son que tienen menos impacto ambiental porque no ocupan suelo, ocupan una superficie que ya se está usando para otra cosa, no hace falta que sean casas, puede ser parking, pueden ser vías del tren, puede ser autopista en las zonas en las que no pisan los coches, pueden ser, en fin, vertederos, pueden ser láminas de agua flotante, hay muchos sitios donde se puede poner fotovoltaica, ¿no? La otra ventaja es que está más próxima al consumo y, por tanto, utilizan un poquito menos las redes eléctricas, depende de dónde estén. Y la tercera, y quizás sea la más decisiva, es la que conduce a un sistema descentralizado. He puesto el título de la canción de John Lennon, que me gustó mucho, Power to the People, porque power significa electricidad en inglés, power es power engineering, ingeniería del sistema eléctrico, power es electricidad y power social, ¿no? Poder social, el poder a la gente, ¿no? Y es que, efectivamente, los dueños de esas casas posiblemente sean autosuficientes en energía en un 80-90%, ¿de acuerdo? Y no solamente los países ricos. La gran ventaja de países como India, entre comillas, paradójicamente, es que como no tienen un sistema como el nuestro, tan extendido, tan consolidado, tan antiguo como el nuestro, están empezando, hay muchas zonas rurales de la India que no tienen electricidad, pues pueden partir de greenfield, de cero, como si no existiera nada, poniendo fotovoltaica desde el principio, sin gastarse dinero en otros sistemas fósiles. Este es de la India, por ejemplo, son bloques de casas de apartamentos en la India, ¿no? Ahí te ve la fotovoltaica sobre tejado. O en Guatemala, en Honduras, ¿no? También, es decir, los países pobres, sobre todo, se pueden beneficiar. Es un poco paradójico, porque en los países occidentales quienes empiezan con la fotovoltaica son la gente de clase media o media alta, porque tienen una casa unifamiliar, tienen una serie de ventajas, encima te dan subvenciones, con lo cual es magnífico, ¿no? Pero también se pueden beneficiar los países pobres. Luego, si quieren, hablamos de esto. Ejemplos de penetración fotovoltaica, podría poner 8 o 10 países, grandes países. He puesto Alemania, que es el que más suena, pero España está incluso mejor que Alemania. Quizás debería haber puesto España, pero quizás España es más conocida. Y ahí se pueden ver los niveles de penetración renovable en función de que hablemos de un año, que está por encima del 40%, de un mes, que está por encima del 58%, de una semana, que está por encima del 65%, de una sola hora, que ya llegamos a penetraciones del 77%, e incluso instantáneamente en Alemania, y ahí se ve a la derecha esas dos rayitas, instantáneamente ha habido un momento en que la demanda, que es la curva roja, ha estado totalmente atendida por energías que están en azul y en verde y en amarillo, que son la solar, la eólica, la hidráulica y la biomasa. Y las que están por encima, marrones y negras y grises, son el carbón, la nuclear y el gas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento se consiguió el 100% de producción eléctrica renovable. Estamos hablando siempre del sector eléctrico. Globalmente, el 29%, ya el 30%, ahora mismo el 30% son renovables. Desgraciadamente, de ese 30%, la mayoría es hidráulica todavía, y solo el 10%, o un poquito más, ahora el 11%, sería eólica y fotovoltaica, que son las que tienen más potencial de crecimiento. Nos salimos del sector eléctrico, que es el que más avanzado está con diferencia. El sector eléctrico ha progresado mucho gracias a las renovables. El transporte va detrás, como unos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, el transporte va detrás, pero está creciendo con las mismas tasas de crecimiento que hemos visto y estamos viendo todavía en la fotovoltaica, o que veíamos en la fotovoltaica hace 6 o 7 años, o en la eólica hace 15 años. Es decir, todas las progresiones, las nuevas tecnologías, los cambios disruptivos en la sociedad ocurren con una sismoide, una especie de onda sismoidal, que empieza creciendo mucho, se satura y luego en fin, eso sería otra charla, ¿no? Pues está ocurriendo exactamente así, ha ocurrido con la eólica, está ocurriendo con la fotovoltaica, también ocurre con los vehículos eléctricos. Entonces se puede ver que a 2021 teníamos 16 millones, el parque de vehículos eléctricos era 16 millones, de un total de unos 800 así, ya vamos por 20, ahora en el mes de junio hemos alcanzado 20 millones y a final de año estaremos unos 25 millones o más, porque crece más de lo que siempre todos los que hacen pronósticos siempre se quedan cortos, ¿no? Y se espera, según Bloomberg, ahí abajo, que en 2035 el 50% de coches que se vendan sean eléctricos, ¿vale? Aquí a la derecha se ve que España está bastante peor, por ejemplo, pues que Francia, Alemania, etcétera, pero no quiero pararme porque voy un poco atrasado, ya me está mirando el moderador de mala manera.
Y el tercer consumo gordo, que son responsables, antes dije que el 75% de emisiones venía del uso de la energía, pero si ahora miramos con lupa ahí, dentro de ese 75% el principal es el sector eléctrico, seguido del transporte, del cual acabo de hablar, de los vehículos eléctricos, y en tercer lugar la industria, ¿vale? La industria tiene consumos difícilmente electrificables o que se creen que son difícilmente electrificables. La realidad demuestra que algunos que se creían que no lo era, sí lo son. Y entonces, como no son electrificables, se dice que hay que utilizar otro vector energético que no sea la electricidad. Por ejemplo, el hidrógeno verde, dado que el gas tiene emisiones, el gas natural. El problema del hidrógeno verde tiene varios problemas tecnológicos de contenedores, de manipulación, de transporte, de fuga. Hay 4 o 5 grandes problemas con el hidrógeno, pero el más importante, en mi opinión, es la baja eficiencia energética que tiene, que intento mostrar en esta gráfica. En esta gráfica se puede ver que de cada 100 kilovatios renovables eléctricos, allí pone 100%, si lo utilizamos, por ejemplo, para mover un coche en una pila de combustible, tenemos una eficiencia parecida a los motores de combustión actuales, el 20%. Si lo utilizamos para almacenar energía y luego generar electricidad en una pila de combustible, idem de lo mismo. Si lo utilizamos para fabricar metano, que dice combustible sintético, pues lo mismo. Si lo mezclamos con biogás, por ejemplo, y fabricamos metano, pues también tenemos una eficiencia un poquito mayor, el 35%, gracias al biogás, claro. Y si lo utilizamos para fabricar amoníaco, pues la eficiencia no llega al 20%, salvo que el amoníaco lo hagamos in situ y nos ahorremos la compresión, el transporte, etcétera. Bien, ese es el principal problema del hidrógeno. Y ya termino, José Manuel, gracias por la paciencia. El cuándo es, en fin, solo tengo una transparencia del cuándo. Lo que dice el IPCC es que en 2050 deberíamos de haber descarbonizado el sistema energético, pero eso es complicado. Aquí lo que muestro, por ejemplo, el último Outlook de 2050 de la Agencia Internacional de la Energía, que llama NZE, emisiones cero, netas, dice que desde 2020 a 2050 habrá que multiplicar los 2 teravatios que tenemos ahora mismo de eólica y fotovoltaica, habrá que pasar a 22 teravatios de eólica y fotovoltaica. Eso significa multiplicar por 12 la potencia instalada que tenemos ahora. Pero resulta que en el año pasado instalamos 0,2 teravatios, es decir, 230 gigavatios el año pasado. A ese ritmo tardaríamos 90 años y solo tenemos 30. Por tanto, hay que triplicar las inversiones en renovables por lo menos los primeros 10 años y luego multiplicar quizá por 2, o sea, por lo menos al principio triplicarla y luego ya cuando lleguemos a la rampa ya más de estas, ya por lo menos duplicarla. Es decir, vamos tarde, ¿de acuerdo? Es complejo porque derribar un sistema que lleva 150 años es muy complicado. Y termino diciendo lo que decía al principio. La Agencia Internacional de la Energía, el IPCC, en su report habla de que en 2050, incluso en 2100, seguirá habiendo consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque confían en que para entonces haya ya tecnología de captura y almacenamiento de CO2, más allá de los bosques. Es decir, tecnología que coja la chimenea de una central que emita, o de un tubo de escape de un coche y coja el CO2, lo guarde y lo almacene o lo mete en una cueva donde estaba el gas natural o el petróleo, o fabrique piedra, yo qué sé. Pero todo eso tiene un coste energético y sobre todo involucra tecnologías que no tenemos. Es ciencia ficción, pero creemos en la ciencia ficción. La Unión Europea, la Agencia Internacional de Energía, el IPCC, todos se fían de que exista eso. ¿Por qué? Porque saben que va a ser materialmente imposible pasar a cero de consumo. Ahí se ve que actualmente consumimos 500 exajulios de combustibles fósiles y en 2050, en el Outlook, el net cero, el escenario net cero, emisiones netas nulas, seguiremos consumiendo 100, o sea, un quinto, ¿vale? Un quinto, pero 100 son muchos. ¿Vale? 100 exajulios, para que se hagan una idea, es 100 veces lo que consume España en electricidad, aproximadamente, un poquito más. Entonces, se supone que habrá esas tecnologías maravillosas que no conocemos todavía. Yo soy tecno-optimista y tengo fe en que la tecnología traerá cosas que no conocemos, por ejemplo, en baterías, etcétera, ¿no? Pero lo de la captura del almacenamiento tengo mis dudas. Y con esto termino. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ahora realmente llega un punto en el que no sé muy bien qué hacer, porque lo cierto es que tengo por aquí disponibles imágenes que pensaba enseñarnos y comentarnos el tercer ponente y, evidentemente, sin tener el tercer ponente, no sé si valdría la pena pasarlas, aunque sea rápidamente. Inténtalo tú, ¿no? Se puede... No, yo evidentemente... Si estás cansado, inténtalo tú. Si no estáis muy cansados, la otra opción es pasar directamente. Bueno, vamos a comentar brevemente. A ver si esto funciona. Pero no me pidáis muchas explicaciones, por supuesto.
Bueno, esta supongo que era introductoria y tiene mucha gracia, ¿no? La sección de ficción posapocalíptica se ha movido, ahora está en asuntos actuales, ¿no? Vale, en fin, una broma. Bueno, esto tiene que ver con el porcentaje de población que reside en zonas urbanas y esto evidentemente está creciendo de una manera altísima y es otro de los factores que complican todo el problema, ¿no? Ahí se pueden ver, va por África, Asia, los distintos colores son distintos continentes y podéis ver cifras para 2030 donde, por ejemplo, el caso europeo pues ya está en torno al 80% de la población en ciudades, lo cual significa que evidentemente las ciudades tienen mucho que hacer, las decisiones que se toman a nivel de ciudad tienen mucho que ver con cómo seamos capaces de confrontar toda esta cuestión, ¿no? Aquí no sé muy bien qué se pretendía discutir, seguramente tiene que ver con el consumo de energía en distintas zonas del planeta, pero en fin, no soy capaz de comentarlo, ¿vale? Bueno, y aquí, bueno, también no voy a hacer ningún comentario especial, lo veis vosotros, que supongo que sugiere por sí mismo algunas ideas, ¿no? Aquí se nos habla de la huella ecológica que puede haber en Hong Kong, por tomarlo como ejemplo, ¿no? Veis la distribución ahí en la imagen de arriba, según pues a la izquierda en verde las cosechas, la ganadería, los productos forestales, en fin, y a la derecha la huella de carbono, ¿no? Y la cuestión es simplemente que si nos preguntamos cuántas tierras harían falta para que pudiéramos todos los habitantes del planeta vivir estilo Hong Kong, pues hacen falta 3,1 tierras según este cálculo. Es decir, directamente nos encanta mirar a Estados Unidos, por ejemplo, como nuestro modelo según el cual medirnos, pero esto no tiene sentido. Tendría que ser más bien al revés. Estados Unidos tendría que estar mirando a otras zonas del planeta para ver cómo reducir sus niveles de consumo energético, etcétera, ¿no? En fin, esto es de mi cosecha, por supuesto, no sé lo que hubiera dicho Benito en mi lugar. Esto tiene que ver, esto seguramente tú nos lo podrías comentar muy bien, Monse, la huella ecológica y la biocapacidad de los países del Mediterráneo, pero la idea básica que dice por ahí, que seguramente no podéis leer arriba, es que hay un déficit ecológico en toda la zona de la región mediterránea. Bueno, quizá luego si alguien quiere preguntar por esto. Y aquí se habla ya de las ciudades, ¿no? Y claro, de la gran diferencia que puede haber entre una ciudad que consume de manera lineal, se le llama ahí, el esquema de arriba, o consume de una manera más circular, es decir, facilitando el que haya feedbacks y reutilización de recursos. Y claramente pues es una idea obvia, claro, que hay niveles de polución y en fin, de contaminación muy reducidos que se deberían aspirar a ellos si hacemos un uso mucho más eficiente y más racional de productos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Simplemente se trata de buscar formas de reutilizar y reciclar. Por cierto, una cosa es que nos portemos bien y tiremos a cada contenedor el plástico y lo demás, cosa que incluso hay mucha gente en este país que no hace, lo cual a mí me parece verdaderamente escandaloso. Pero no basta con quedarse contento con eso, porque cuando descubres que un porcentaje muy alto de lo que tiramos a los contenedores no es apropiadamente reciclado, pues entonces a lo mejor es que como ciudadanos deberíamos preocuparnos un poco más de estas cosas. En fin, hay muchos puntos ahí. Esto es lo que comentaba antes Antonio del efecto isla en las ciudades. Pues lo que vivimos todos, ahora mismo estamos viviendo ya en Sevilla, fijaos, 4 grados de diferencia puede haber entre barrios centrales de la ciudad, que es lo que tenéis en el medio, como pueda ser Nervión o como pueda ser cualquiera de los barrios de Sevilla, y una zona rural. Simplemente, es decir, en Sevilla a las 11, 12 de la noche, ahora en verano, pues puede haber unas diferencias de muchos grados, lo cual significa mucho en cuestión de bienestar también. Y son cuestiones que se pueden atacar, que no son simplemente imponderables, quiero decir. Bueno, así que este es el efecto. Tintín y su amigo sufriendo por las calles de Sevilla, ¿vale? Aquí no sé cuál era la idea, pero igual alguno de vosotros que sea más fan de estas pelis me puede explicar cuál era la idea de Benito.
Y aquí de lo que se nos habla un poquito es de algunas de las posibles soluciones en ciudades, ¿no? La cubierta verde, claro. Simplemente, por muchas razones, una ciudad donde haya mayor nivel de cubierta verde puede ser mucho más sostenible y mucho más saludable desde muchos puntos de vista. Afecta a todo tipo de cuestiones. Reducir ese efecto isla de altas temperaturas, reducir los niveles de polución de partículas y micropartículas, que al parecer también tiene que ver, y mejorar la cuestión del agua también en ciudades. Hay casos aquí en Sevilla que tenemos ahí al lado, ¿no? Al lado de la Torre del Oro, toda esa zona junto al río que se ha puesto sumamente caliente y que genera, en fin, un recalentamiento tremendo, pudiendo haber puesto algo de cubierta verde ahí, por ejemplo, pues claramente no parece el modelo a seguir. Y es que esto también mejora la situación cuando, por ejemplo, hay lluvias, que además recordamos lo de los fenómenos extremos, ¿no? Lluvias algo mayores, etcétera, etcétera, pues si hay cubierta verde se facilita que haya infiltración de ese agua, que no se dirija directamente a los ríos y demás. Hay muchos factores que se pueden mejorar. Supongo que iba por ahí la idea con esta transparencia. Viejos desarrollos que tienen que ver precisamente con posibilidades que se dejaron ahí. Quiero decir, se hicieron cosas que a lo mejor eran interesantes en el 92, pero posteriormente pues seguramente no mucho. En fin, no tengo muy claro qué comentar aquí, demasiadas cosas para mi capacidad de esto supongo que es una imagen en la que se ven los niveles de temperatura de Sevilla mismo, por zonas y barrios, y ahí veis grandes diferencias de unos barrios a otros en función, pues precisamente, de hasta qué punto hay zona verde o es una zona muy urbanizada, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que ahí hay muchas posibilidades de actuación. Bueno, esto es algo que supongo que todo el mundo tiene claro, ¿no? Que no lo estamos haciendo muy bien. Y aquí, pues, por supuesto que no es en España donde hay grandes ejemplos de ciudades que vayan en esta dirección más ecológica. Hay ejemplos importantes, creo, ahora mismo en Asia y en fin, en distintas zonas del mundo, por supuesto en algunas zonas de Estados Unidos y demás. Bueno, posibilidades de mejora que supongo que son muy altas y aquí yo no sé mucho, pero posibilidades de mejora eficiencia de la eficiencia energética de los bloques que serían importantísimos, pero que supongo que es un tema muy serio a tener en cuenta. El problema es que hay que tenerlo en cuenta rápido y lo que se está pidiendo son acciones bastante urgentes. Ahora mismo hay mucho dinero, pero si todo el dinero lo dedicamos en fin, el tipo de obras que es la mitad de las obras que se están viendo ahora mismo en Sevilla, pues seguramente no es la mejor utilización de ese. En fin, aquí veis cubierta verde en edificios altos, aunque me pregunto hasta qué punto esto no es pedir lo contrario de pedir que haya más producción energética. ¿Cómo compaginamos una cosa y la otra? Eso a lo mejor luego nos puedes decir algo, ¿no? Y luego la cuestión evidentemente, uno de los factores clave en toda esta historia es la cuestión del transporte. Yo, lo que se dice aquí, pues creo que habla por sí solo, ¿no? Creo que lo podéis leer muy bien. El coche europeo aparcado la mayor parte del tiempo. El mío está aparcado intencionadamente casi todo el tiempo, porque no me voy a deshacer de él sin más, pero intento vivir sin él. Y bueno, la cuestión es que todo esto es muy ineficiente, ¿no? La cantidad de espacio público, por ejemplo, que en las ciudades se dedica a los coches. Esto había que invertirlo y hay que invertirlo rápido. Yo creo que hay que aspirar, supongo que esto suena utópico ahora mismo, hay que aspirar a ciudades como Sevilla sin coches, esencialmente sin coches. Y todo el transporte, que sea bien transporte público o que sea bicicleta o que sea otras formas de transporte. Así que un futuro verde sería de desear. En fin, me paro aquí. Ya más o menos os he enseñado las fotos que había por ahí y lamentablemente pues no las he podido comentar. Bueno,
pues yo creo que es más que tiempo de que hagáis las preguntas que podáis tener. Hay una pregunta allí atrás. Entonces ahí. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra intervención. Yo soy Juan Hurtado y pertenezco a la Fundación Savia. Precisamente hemos tenido una reunión, mi secretario ha estado en Doñana, una reunión para ver todo el proceso futuro, ¿no?, de Doñana con los defensores del pueblo de España y de Andalucía, ¿no? Hemos tenido allí un encuentro. Bien, yo dentro de la Fundación estoy llevando muy directamente la problemática de las fotovoltaicas. Hemos hablado de energías renovables y al ponente me gustaría exponerle y ver su opinión, ¿no? Me preocupa mucho. Desde la Fundación hemos pedido una moratoria al Gobierno central, al Gobierno andaluz y a los distintos ayuntamientos, porque no hemos tenido contestación de nadie, porque vemos que es un problema gravísimo, gravísimo, la implantación de estas plantas fotovoltaicas, que evidentemente apostamos por la energía renovable, pero de la manera como se están implantando, hablo en el término que aquí conocéis algunos, que somos del municipio de Alcalá, de Carmona, El Viso, Mairena, la incidencia paisajística, de contaminación, no estamos cumpliendo normativas específicas de la Carta Europea del Paisaje, ni inclusive de propias normativas de Andalucía. Estamos desarrollando el traje a medida desde los ayuntamientos a base de actuaciones urbanísticas, suelo no urbanizable, con proyectos de compensación, con proyectos de actuaciones que hacemos el traje a medida, ¿no? Tenemos un desembarco en toda esta zona, hemos visto ahí el ejemplo de Guillena, ¿no? La masa esa del paisaje, una ola de cristal y chapa, y hay un desorden generalizado, no se está ubicando en territorio no productivo, porque podríamos utilizar, vamos, en el caso de Alcalá tenemos cientos de hectáreas sin utilizar, de antiguas canteras de albero, etcétera, o cubiertas de naves, miles y miles de metros cuadrados que no se están utilizando, y estamos utilizando el mejor suelo de Sevilla, La Vega. Se está llenando de proyectos de fotovoltaica y los que vienen. O sea, estamos ya en un consumo de unas 3.000 hectáreas, hemos consumido ya un 20% del suelo no urbanizable en el término de Alcalá, Carmona, Irena y todo el entorno metropolitano, pues lo mismo, que eso va a contribuir al aumento de temperatura como estamos hablando. Entonces, me gustaría vuestra opinión sobre estas implantaciones tan desordenadas bajo nuestro punto de vista de las ubicaciones en estas plantas. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, yo, tengo información y opinión sobre eso y en realidad quisiera lanzar un mensaje también semi-optimista, o por lo menos optimista, ¿no? En 2008, en el boom, la burbuja fotovoltaica, se instalaban las placas fotovoltaicas en cualquier sitio. Yo recuerdo sitios de regadío incluso, ¿no? Sitios de regadío, lo cual era una salvajada, ¿no? Ahora, en 2018, que ha vuelto a resucitar, ha habido una década de parón por el tema del déficit de tarifa, en fin, todo el tema de la regulación agresiva que ha hecho que durante 10 años hemos estado pagando el error regulatorio de 2007, el decreto de Miguel Sebastián, con las primas aquellas infinitas, para la vida infinita de las plantas, que los fondos de inversión extranjeros, en fin, se han puesto las botas, etcétera. En 2018 ha vuelto a revivir el tema fotovoltaico con otro esquema. Evidentemente ahora hay una normativa mucho más exigente. Yo diría que efectivamente da un poco de miedo ver cómo concretamente en la provincia de Sevilla y Cádiz, al oeste de Sevilla, estamos hablando de Mairena y de Carmona, pero es que hace poco he visto noticias que en los planes que hay en Alcóllar, en
hacia Huelva, pues parecido, ¿no? Primo hermano, ¿no? Entonces, da un poco miedo, efectivamente, que en Extremadura ya está pasando así. Iberdrola tiene en Extremadura planta de 500 megavatios, que yo solo lo había visto en China, en desierto en China y en India. Y hay plantas de 500 megavatios en España. España, por un lado, podemos sentirnos afortunados por el recurso solar que tenemos. Tenemos un potencial solar brutal y habría que aprovecharlo, lógicamente, pero claro, de forma compatible en la medida de lo posible con el territorio, ¿no? Yo creo que cada vez hay más voces que dicen lo mismo que usted y los promotores cada vez tienen más cuidado por la cuenta que les trae, porque saben que si no lo hacen ellos voluntariamente acabarán imponiéndoselo y va a ser peor. Entonces yo creo que la legislación siempre posiblemente llegue detrás de la avalancha de plantas fotovoltaicas, se irán corrigiendo esos problemas sobre la marcha, espero. Y sobre todo, lo que más optimismo me causa sería que estoy viendo que el potencial fotovoltaico para autoconsumo, no solamente autoconsumo residencial, sino autoconsumo industrial, comercial, de servicios, etcétera, está aumentando mucho más de lo que se creía por todos los observadores. Digamos, el propio Ministerio de Transición Ecológica, en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, decía que solo iba a haber 39 gigavatios fotovoltaicos en 2030, cuando en realidad ya hay 100 aprobados con puntos de conexión. Y en 2025 habremos superado holgadamente esa cifra del Plan Nacional. Pero es que la producción fotovoltaica en España ya está como en el 12%, hay 2,5 gigavatios fotovoltaicas sobre tejado. Se están poniendo plantas, también he visto varias flotantes en agua, en láminas de agua, que también hay unos requisitos bastante estrictos. Ha salido hace poco el Ministerio, creo que hay un borrador por ahí a información pública para utilización de láminas de agua para poner placas fotovoltaicas, dependiendo del uso que se le den al agua. Claro, por supuesto, solo se puede cubrir una pequeña fracción, un 10%, algo así. Es decir, se está legislando porque se está viendo que se han cometido errores como los que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver que en la planta de Carmona pues se está intentando hacer compaginar la planta con la ganadería, la apicultura, ese tipo de cosas. De todas formas, el impacto paisajístico es brutal. O sea, se puede hacerlo aprovechar para otros temas, pero el impacto paisajístico es brutal. Pero yo pienso que vamos mejorando poco a poco. Lo que pasa es que en latitudes del sur, pues efectivamente vamos a notar mucho más ese impacto paisajístico que en otras zonas, evidentemente. Yo tengo un estudio, hay una transparencia que no he traído hoy porque iba a ser más corta la presentación, un estudio que confirma lo que acabo de oír, pero lo voy a decir con cifras. De los 500.000 kilómetros que tiene España, el 55% son, digamos, terrenos, llámesele, o sea, virgen, no, bosque, matorral, prado, ese tipo de cosas, la mitad. Y la otra mitad, tierra de cultivo, son el 33%, 170.000 kilómetros, y suelos no cultivables, el 12% restante, unos 60.000 kilómetros, ¿vale? Pues bien, de esos suelos no cultivables, si miramos terrenos improductivos, terrenos baldíos, terrenos no agrícolas, como son los propios terrenos urbanos, los interurbanos, las minas, las canteras, los vertederos, etcétera, si miramos también el agua interior en la medida en que se puedan utilizar, pues yo he hecho aquí una cuenta y me sale prácticamente 1 teravatio, que son 1.000 gigavatios, caben, sin tener que usar prácticamente, bueno, sí tengo una pequeña fracción en terreno agrícola que son la agrovoltaica, que efectivamente se ha demostrado ya con papers científicos publicados en revistas, con pares, en fin, factor de impacto, etcétera. Hay muchas publicaciones ya de estudios de que se puede compaginar la fotovoltaica, por ejemplo, con hortalizas, por ejemplo, con vides y, por ejemplo, con raspberry, fresa, este tipo de cosas. Es decir, la fotovoltaica puede convivir con la agricultura si se pone un poquito más alta y da una sombra parcial o son semitransparentes, en fin, hay tecnologías para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sin tener que utilizar ni un solo kilómetro cuadrado o hectárea de terreno cultivable, se puede conseguir que España tenga toda la fotovoltaica y más de lo que necesita. Es un poco lo que puedo decir. Pero efectivamente la preocupación existe y esa preocupación y esa oposición social que está viendo es lo que está haciendo recapacitar y repensarse la normativa y hacerla cada vez más exigente y los planes de impacto ambiental cada vez más exigentes. Eso ya pasó hace 10 años con los molinos de viento y ahora está pasando con la planta fotovoltaica. No sé si quieres comentar algo. No, que entiendes tú. Perdón por haberme extendido mucho. No, Yo está bien. tengo una pregunta al respecto y es, ¿cuál es la vida media de estas placas? Y luego, si el material que se necesita para construirlas está disponible o va a haber alguna falta de materia prima. Bueno, a ver, es una buena pregunta. Primero, la vida, la más fácil de todas, la vida es aproximadamente, antes era 25 años, la última te están hablando ya de 30 años.
de las placas. A los 30 años la producción viene a ser entre el 75 y el 80% del principio, o sea, se ha reducido como un 20 o un 25%. Pues eso ya hay vida suficiente para saber eso. O sea que ese no es el problema. En cuanto a los materiales, el silicio abunda muchísimo. Otra cosa es la energía que hace falta para producirlo, pero muchas plantas tienen ya fotovoltaica en tejado para producir fotovoltaica. O sea, eso que decían, oye, que para producir fotovoltaica hace falta combustible fósil, efectivamente, pero ese proceso es casi todo eléctrico. Afortunadamente, en la producción de placas fotovoltaicas se utiliza bastante electricidad, y si la electricidad es renovable no habría mucho problema. Y en cuanto a los materiales, aparte del silicio, pues lógicamente los electrodos, interviene plata, algún tipo de metal, etcétera. Las estructuras son de aluminio, en fin, pero no son ningún metal extraño, como sí ocurre, por ejemplo, en otras tecnologías renovables, como son los motores. Los motores de los coches y los generadores eólicos son de imanes permanentes, porque son los que aguantan los que son más compactos. El molino de viento allá arriba, si quisiéramos poner, ya son máquinas de 5 megavatios en tierra y de 10 megavatios en el mar. Si quisiéramos poner a 150 metros de alto un motor convencional, ocuparía mucho, pesaría mucho y sería inviable. Son motores mucho más compactos que dan el mismo par, pero con menos volumen, y utilizan imanes permanentes, y ahí sí intervienen tierras raras, neodimio, etcétera, que esas sí que hay un problema de disponibilidad. Pero concretamente la placa fotovoltaica, ese no va a ser un problema en principio. Hay silicio amorfo, que consume menos energía, produce menos, pero en sitios como España no sería un gran problema. En fin, ese no es un problema. Vamos, en las placas. Estamos hablando de baterías, ya otra historia. Más preguntas. Sí, Antonio. En primer lugar, gracias a los ponentes por la intervención, y hoy me vuelve a pasar como con la primera mesa redonda que hicimos recientemente, que la sensación es un poco ambivalente, ¿no? De preocupación por un lado por la urgencia que parece que es muy evidente de tener que actuar, y por otro lado cierta esperanza de que todavía se puede tener cierto margen para corregir los desmanes con los que nos estamos conduciendo desde hace mucho tiempo. Tengo numerosísimas preguntas aquí que he ido anotando, pero al menos quería hacer una a cada uno de los ponentes. A la señora Vila quería preguntarle si, por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo aquí en nuestras costas, en el Mediterráneo, como son el aumento de la salinidad o la acidez del agua, que está generando floraciones de algas muy abundantes. En Tarifa, estos veranos atrás, están viendo mucha incidencia que está incluso afectando no solamente a la industria turística, sino a la industria pesquera, porque no se está pudiendo trabajar con normalidad. ¿Eso hay alguna forma de que sea reversible o es muy complicado de que fuera así? Lo digo porque además este tipo de cosas, ahora que estamos en precampaña electoral en Andalucía, el otro día repasando un discurso, un programa electoral, no me salía la palabra, de uno de los partidos, me encuentro que todavía hay algunos que hablan de religión climática en tonos despectivos, ¿no? Tenemos que combatir a los climatistas, estos globalistas que quieren imponernos la nueva religión. Porque lo que hay que primar es la economía, pero la economía se está viendo muy afectada si no tenemos en cuenta cómo está cambiando el clima. Y ya que tengo la palabra, al señor Gómez le quería preguntar también por la cuestión energética. Una de las cosas esperanzadoras que le he oído ha sido el hecho de que en los países pobres se pueda pasar de una situación de consumo eléctrico muy bajo en cuestión de fósiles a una gran electrificación con energías renovables. Eso es una de las cosas más esperanzadoras que he visto aquí, porque inevitablemente el que vive en un mundo más pobre, su aspiración es a vivir, si no como en Estados Unidos, mejorar las condiciones de vida. Y me ha recordado el caso de Portugal en cuestión de la telefonía, que el tendido telefónico fijo en Portugal era relativamente deficiente, y con los móviles cambiaron de paradigma, pasaron a una telefonía móvil sin pasar por el paso previo. Por lo tanto, parece que en este caso podría ser bueno en los países pobres que den el salto directamente a lo renovable. Y en mi caso, que ya estoy empezando a poner mi granito de arena, me he comprado un coche eléctrico, ¿qué tal es el impacto de la huella de carbono
de un coche eléctrico en la actualidad. Somos buenos ciudadanos, por decirlo de alguna manera, porque ya me has respondido a la otra parte. Estoy a punto también de poner el celular fotovoltaica para poder cargar el coche con el propio autoconsumo fotovoltaico. Gracias. Pues te toca. A ver si me acuerdo de la pregunta. Sí. Evidentemente hay lo que ya se llama una tropicalización del mar Mediterráneo, y esto va tanto en sentido de las características del agua como también de las especies que habitan, porque están entrando muchas especies por el canal de Suez, o sea, del Mar Rojo hacia el mar Mediterráneo. Eso aún nosotros no lo percibimos mucho, porque muchas especies se están quedando en la costa que se llama lebanesa, bueno, de la zona de Israel, y que estas especies están compitiendo o depredando a las especies de pesca tradicionales. O sea, esto es así, y eso es muy difícil de controlar. O sea, esto es muy difícil. Son especies que entran tanto pegadas en los cascos de los barcos como por el intercambio que se hace del agua de lastre. Y eso es muy difícil. Seguramente esta alga que tenemos asiática en Cádiz haya entrado por el agua de lastre en el estrecho, bueno, concretamente en Gibraltar, seguramente. Y esto no lo vamos a controlar con redes, ni creo que con ningún control biológico. Tendremos que convivir con ello. Lo que tendremos que evitar es que zonas donde no la haya, pues se establezca. Igual como se hace con el mejillón cebra, por ejemplo. Intentar evitar que entre en zonas donde aún no está, mediante la limpieza de barcos, etcétera, etcétera. Muy complejo. Bueno, creo que creo que la primera pregunta tenía que ver con lo de los países subdesarrollados. El ejemplo es magnífico. Exactamente eso que has dicho es lo que está ocurriendo. Lo mismo que pasó con los teléfonos móviles que vemos, demonios, en África andan allí con un teléfono móvil y en la India con un teléfono móvil si no tienen infraestructura de telefonía fija. Se lo han saltado. Han pasado directamente de no tener nada a tener infraestructura, porque con la antena desplegar un sistema de telefonía fija con cables por las calles, eso es carísimo, carísimo. Entonces, por eso tienen teléfonos móviles. Y lo mismo está pasando, exactamente lo mismo. Hay el concepto de que se está investigando mucho de microredes, de redes que funcionan de forma autónoma sin estar conectados a la red principal. Curiosamente, las microredes no solamente tienen interés en la India, sino también en California, porque hay muchos apagones, en Hawái. Es decir, hay, la gente pudiente de California, por ejemplo, se asocian comunidades de vecinos en microredes para independizarse de la red, porque hay tantos apagones en los últimos años, a raíz de los incendios, etcétera, etcétera, y de lo frágil que es la línea eléctrica de transporte en California, que es obsoleta, está muy vieja. Entonces, efectivamente, en la India están haciendo microredes donde se alimentan de energía renovable por completo, con baterías. Las baterías también han bajado de precio. Las baterías han seguido una trayectoria de precios muy similar a la fotovoltaica. La fotovoltaica se ha dividido por más de 10 en una década y se ha reducido un 95% en una década, y las baterías también se han reducido un 80% en una década y han mejorado su densidad energética, el número de ciclos de carga, la seguridad, etcétera, etcétera. O sea, la tecnología no para de mejorar. Esa es la buena noticia, ¿no? Entonces, efectivamente, los países en desarrollo tienen esa gran esperanza, y la India, por ejemplo, dará mucho que hablar. Antes miraba mucho a China, que lo sigo mirando porque China es la líder en todo, pero ya también estoy mirando hace varios años a India, porque India está dando muchas lecciones de algunas cosas. Sí, antes puse la contaminación de Nueva Delhi, porque la India, el problema que tiene es que todavía tiene muchas megalópolis, muchas ciudades grandes y mucho carbón, pero también tiene una gran extensión rural. La India es muy extensa y tiene mucha población que vive todavía en las zonas rurales, como se ha visto aquí, ¿no? Entonces la India será un país a seguir, y África, por supuesto, ¿no? Y luego la segunda parte creo que hablaba de las acciones individuales, qué podemos hacer o qué hacemos y si tiene sentido lo que estamos haciendo. Bueno, yo, como decía José Manuel, me he quedado con dos palmos de narices cuando mi mujer y yo hemos ido a dejar cosas en los contenedores reciclados, la bolsa de la chap de los tetrabrí aquí, la bolsa de no sé qué aquí, y de repente llega de la bolsa y no, da igual, lo coge todo junto y se lo lleva todo junto, y si lo vamos a juntar todo luego. Si te dicen eso, el ayuntamiento, no voy a decir el nombre del ayuntamiento, ¿no? Si da igual, si esto va todo junto luego a otros sitios. Entonces, claro, al final los ciudadanos nos estamos molestando y te deprimen cuando ves que las propias autoridades no hacen bien su trabajo, ¿no? Quizás porque no es rentable, a lo mejor que no es rentable coger, que digo yo, el papel o lo que sea, bueno, es verdad. Bueno, en cuanto a las acciones individuales, efectivamente tengo aquí una transparencia que tampoco he puesto, de una revista también revisada por pares, de un estudio del año 2017, que analizaba qué podemos hacer cada persona, para no decir siempre el gobierno tiene la culpa, el regulador tiene la culpa, que la tiene, pero también podemos hacer cosas, ¿no?
Y resulta que hay como las 10 o 15 acciones que más influyen en el cambio, podemos hacer para ahorrar emisiones, ¿no? E incluso dice el número de emisiones, los kilos de CO2 que se emiten por año, ¿no? Y la primera y más importante es tener un hijo menos en cada familia. Lo que pasa es que eso, claro, eso ya lo hacemos, en España ya lo estamos haciendo, pero tienen que hacerlo también en la India y en China y en África. Pero vamos, en Europa, ya, sobre todo en España, ya lo estamos haciendo. O sea que ahí no hemos aplicado el cuento bien. Claro, y aquí depende de que la familia sea americana y canadiense, por ejemplo, que son de los que más consumen junto con Arabia Saudí, o sea de Bangladesh, claro, no es lo mismo. Luego el siguiente es vivir sin coche, como José Manuel, vivir sin coche. Vivir sin coche. La tercera es evitar vuelos transatlánticos. Ya, ahí está. La cuarta, comprar energía renovable, ¿sabes? Usar energía renovable. En fin, la quinta, usar un coche eléctrico, un coche más eficiente, en fin, y así. Y de allí al fondo está cambiar las luces por LED, que eso tiene poca importancia, aunque parezca que tiene mucha. ¿Cuánto ahorras con tu coche? Pues mira, no tengo los datos de España a mano, pero tengo el del Reino Unido, que se parece un poco, aunque España está mejor que el Reino Unido porque tenemos más renovables. En España, el año pasado, el porcentaje de renovables en la electricidad fue más del 46%. Y si excluimos la isla, que tiene mucho fuel y gas, el 48 y pico, casi el 50% fue renovable en España el año pasado. Y eso seguirá aumentando porque no para de aumentar la fotovoltaica que estamos instalando cada año. Instalamos entre 3 y 4 gigavatios todos los años de fotovoltaica. Entonces, en Reino Unido, que está un poco peor que nosotros, aunque han bajado mucho el carbón, los vuelos domésticos, o sea, la huella de carbono por kilómetro recorrido y por cápita o por pasajero, un vuelo doméstico que es muy corto y por tanto el despegue influye mucho, el despegue consume mucho, son 255 gramos. Un coche de gasolina de tamaño medio, si va un solo pasajero, el siguiente a continuación, el más contaminante después de un vuelo doméstico es ir tú solo en coche. Después un vuelo europeo en clase económica, después un vuelo internacional, después ir en autobús en Reino Unido son 105 gramos, comparado con 255 de un vuelo doméstico, o sea, en Reino Unido es mejor que se muevan en autobús, no en avión, por allí dentro de Reino Unido, emitirían la mitad, menos de la mitad. Pero es que si en vez de autobús vas en tren, el más barato, el que menos emite de todo es el tren normal. El tren normal son 40 gramos por kilómetro por pasajero y el Eurostar con Francia son 6 gramos, porque se alimenta mucho de la nuclear de Francia. Los ferries, también muy baratos, 19 gramos. O sea, y viajar en ferry es muy barato en cuanto a emisiones de CO2, ¿no? Y ahí por medio está el coche, y el coche eléctrico en Reino Unido son 53 gramos. ¿Por qué? Porque la electricidad del Reino Unido no es tan renovable como en España. En España estaremos en unos 30 y tantos gramos por kilómetro recorrido con tu coche y con el mío. Yo también tengo un coche eléctrico. Y luego las placas fotovoltaicas, pues sí que te las recomiendo. Yo tengo placas fotovoltaicas hace 3 años, tengo la suerte de tener un tejado orientado al sur, con lo cual no tengo ningún problema. Y algunos vecinos y amigos comunes también tienen placas fotovoltaicas. Y ya tengo estadísticas, lógicamente. Entonces, el 80% de la electricidad que consumo la produzco yo y el 20% restante fundamentalmente en los meses de invierno, enero, diciembre y enero. Como me pagan un poco por lo que vierto, pues también me compenso parte de lo que consumo. Y luego, de todo lo que produzco, aproximadamente la mitad va hacia la calle y no lo puedo aprovechar, pero me pagan algo, y la otra mitad es la que utilizo yo. O sea, yo produzco casi el doble de lo que utilizo porque, si no, no puedo aprovechar bien, no puedo optimizar el recurso. O sea que sí, que te animo a poner placas fotovoltaicas. De todas maneras, una cosa, hay que cambiarse el coche cuando es necesario, porque claro, si no, lo más caro es construir un coche. Evidentemente. Claro. Eso evidentemente. también. Estoy Lo digo hablando... porque en alguna ciudad han dicho, bueno, recomendamos tal y cual, pero a ver. Claro, perdona, muy bien, muy buena aclaración. Yo estaba hablando del ciclo de vida, del uso por kilómetro, pero luego hay que fabricar el coche. Y el coche eléctrico tiene un problema, que utiliza como 5 veces más cobre que un coche de combustión. Es más simple en su estructura, no tiene tanta complejidad, pero tiene muchos materiales raros. Utiliza mucho aluminio para pesar menos, porque la batería pesa mucho. Utiliza baterías, que también tienen mucho cobalto, bueno, ya no tanto. Manganeso, níquel, que está muy caro ahora y tampoco abunda tanto. O sea, hay problemas. Con la tecnología actual no está claro que haya materia prima suficiente para dotarnos de coches, como dice aquí, que vamos a tener no sé cuántos millones de coches dentro de 2040. Pero la tecnología va progresando y ahora mismo se está utilizando baterías de fosfato de hierro y de LFP que no tienen manganeso ni níquel, con lo cual estamos mejorando notablemente y eso va continuamente, cada día hay una publicación nueva y en ese sentido yo soy optimista, ¿no? Y una cosa que no he dicho también es de uso individual, perdón, y termino, al hilo de lo que tú decías, que también es responsabilidad nuestra. Lo que pasa es que las campañas de marketing de las fábricas de coches son muy importantes. Es que resulta que en 2010
el parque de vehículos SUV era 35 millones, en 2020 es 230 millones, vehículos SUV, esos que tienen 200 caballos y tienen ruedas así de anchas y pesan 2.000 kilos. Claro, nadie nos obliga a comprarnos un SUV, pero la publicidad en los medios de comunicación es brutal y eso viene de Estados Unidos. Las ventas de SUV en 2020 a nivel mundial, no de Estados Unidos, 42% eran SUV. Si hablas con los fabricantes de coches te dice que la gente no quiere berlina, quieren SUV. Oiga, ¿qué estamos haciendo? Vamos contramano, o sea, vamos al revés de lo que tenemos que hacer. Exactamente. Los vuelos. En 2004 había 65.000 vuelos diarios, en 2019 108.000. Y se batió un récord de que una vez había 20.000 vuelos a la vez volando, aviones volando en el aire. Es decir, es que todo el mundo quiere irse de vacaciones al Caribe, pero yo qué sé, a lo mejor el problema es ese, ¿no? O sea, es que queremos, por tanto, el dilema que yo decía antes, los problemas siameses, los que emitimos mucho, los países ricos, tenemos que bajar nuestras emisiones, pero no queremos prescindir de nuestras comodidades, porque vivimos sobre los pies, tenemos los pies apoyados sobre los combustibles fósiles, y los países pobres quieren aumentar, pobres en energía y en dinero, las dos cosas, pero claro, sin emitir más, quieren aumentar sin quemar más carbón. Bueno, hay más preguntas por aquí. Sí, Jesús tenía una. Había pedido antes, bueno, igual no te he visto. Sí, da igual el orden. Lo que pasa es que como vais hablando, vais respondiendo a las preguntas y surgen, a mí me ha surgido una distinta según avanzabais. Ese 80% de producción de la vivienda individual, que es capaz de producir un 80% de lo que consume, que cuando produce el doble y le sobra, y esos 2 meses en los cuales no produce. Estamos buscando el arreglar, yo lo digo hablándote como asesor de eléctricas, hacia arreglar que esos paneles funcionen también en invierno, y si tenemos esa producción de un 80%, ¿por qué hacen falta esos bosques de fotovoltaicas? Es decir, ¿por qué estamos montando? Es que has dicho una cantidad de megavatios, gigavatios, teravatios que a mí me ha dejado asustado. ¿Sabes lo que te estoy preguntando? Sí, bueno, antes lo han preguntado también cuando hablaban, que el señor que está delante, que no recuerdo el nombre, del tema de las plantas, grandes plantas de 100 megavatios, de 500 megavatios. Yo defiendo la fotovoltaica de autoconsumo, de hecho la tengo. Doy cifras anuales. Cuando digo que soy autosuficiente al 80% me refiero en todo el año. No es que no produzcan en invierno, es que producen insuficiente. Yo podría poner más placas, más grandes, e incluso en invierno tendría suficiente. O sea, los meses de invierno consumo, digamos, 600 kilovatios hora al mes y producen 400. Por tanto, tengo que conseguir consumir algo. En verano, pero para eso en verano me sobra. Es decir, produce mucho más de lo que consumo, ¿vale? También tengo una batería que no lo he dicho. Si no tienes batería, la cosa es mucho más compleja. Pero bueno, yendo a tu pregunta. Efectivamente, si podemos poner autoconsumo en las ciudades, ¿para qué poner tanto placa fotovoltaica en el campo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no hay suficiente en las cubiertas de los edificios. Quizá no habría suficiente, anda así, sobre todo si le metemos el consumo de los vehículos eléctricos. Hace poco hemos defendido una tesis que es pública, está en la página web de la universidad, donde se analiza precisamente un escenario de autosuficiencia energética basada en fotovoltaica sobre tejado. Y sobre todo, ahora mismo, a nivel de coste, es mucho más caro sobre tejado que sobre suelo, como 3 veces más caro, entre 2 y 3 veces más caro. Entonces, hay que tener cuidado también con cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, yo soy partidario de que en la medida de lo posible se ponga sobre tejado, y también los polígonos industriales, no solamente las viviendas, y de hecho se instala más a nivel industrial y residencial que doméstico. Se instala más en casi todos los países, concretamente en España. De todo lo que se hace para autoconsumo, la mayoría es industrial y comercial, no residencial. Entonces, yo sí coincido con esa opinión. Habría que intentar maximizar la cantidad de fotovoltaica que se pone en zonas que ya se usan para otras cosas, parking, por ejemplo, zonas urbanas, tejados, cubiertas de polideportivos, yo qué sé, 1000 cosas, antes que plantas sobre suelo masivas, por supuesto. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta también para cada uno, para la señora Aguilar. Ha hablado de las consecuencias sociales, ha hablado de los planes de acción social. Si estuvieran sobre ¿qué está faltando para que esto tenga sentido y se ponga en marcha de una forma seria? Es que yo creo que es una cuestión muy individual.
porque forzarte, bueno, por ejemplo, una manera ha sido que te suban los precios, que haya una pandemia. Es que, claro, las soluciones son muy drásticas para que tú pienses en qué deberías hacer. Bueno, y una mayor educación, una mayor concienciación. A mí me llama mucho la atención de que se habla de renovables, se habla de diversificación, se habla de descarbonización y no se habla de un menor consumo de energía. Me llama mucho la atención, porque todas las políticas van encaminadas a que lo mismo que estamos haciendo ahora lo podremos hacer con otras energías. Y a mí no me parece que esto sea razonable. Y soy culpable como cualquier ciudadano, no soy vegetariana, me gusta viajar, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que siempre dicen los expertos es que habría que consumir menos. Y eso no quiere decir vivir de pobre, sino pensar en, a lo mejor, como lo hacíamos en concreto decían hace 30 años, o sea, viajar como viajábamos hace 30 años, consumir como consumíamos hace 30 años, etcétera. Me llama la atención que esta no sea una política, porque supongo que va en contra de que cada vez hay que gastar más, ¿no? Que hay que mover más la máquina. Yo, si me permitís, aprovechando que has sacado el tema, es que además no parece que haya muchas alternativas si se quieren cumplir las planificaciones. No hay tiempo. Aquí os pongo sacado del último informe del IPCC, las emisiones globales, una proyección de cómo evolucionarían las emisiones globales. Veis ahí 2030 en mitad del gráfico, hacia el otro lado llega hasta 2050. El color rojizo es lo que pasaría si se aplican las políticas que están ahora mismo aprobadas. Y luego los otros escenarios son escenarios de limitación que muestran qué habría que hacer. Veis cómo, por ejemplo, para limitar el calentamiento a 1,5 grados, que es lo que se toma como referencia, sería la gráfica azul más clarita abajo, y fijaos que estamos en 2020 y fijaos cómo tiene que bajar la gráfica. O sea, el escenario para que eso sea posible es que de aquí a 2030 tenemos que actuar a toda velocidad. Esto es más serio que la pandemia y hay que ser más radicales que con la pandemia, me temo, o como mínimo igual, y bajar. Claro, estas cosas, ¿cómo se puede lograr ese tipo de objetivos sin una reducción del gasto energético individual? Luego, un comentario que quería hacer. El otro día hablé con el responsable de una oficina de sostenibilidad de una ciudad y va mucha gente ahora actualmente a decir, yo quiero poner placas solares, pues tal. Entonces, cuando van a la casa y hacen un estudio a la casa, se dan cuenta que en realidad lo que tendrían que hacer sería cambiar los cristales de las ventanas. O sea que las casas están muy mal aisladas y ahí se reduciría pues mucho uso de energía tanto por refrigeración como por calefacción. Es básico, pero esto no lo estamos haciendo. No, bueno, simplemente bueno, efectivamente hay una línea de pensamiento, hay un grupo, concretamente en España hay un grupo fuerte, quizás el más conocido, que más sale en los medios, es Antonio Turiel, que es físico, que vive en Cataluña, creo, y que tiene esa teoría de que tenemos que consumir mucho menos, es decir, que con las renovables, con el hidrógeno, con todo lo que estamos montando, no será suficiente. No ya, o sea, por supuesto, ellos dicen que no vamos a llegar a tiempo de reducir emisiones ni de lejos, pero que incluso en 2100, que ya hay un horizonte más largo, tampoco habrá materia prima suficiente, no habrá posibilidad en definitiva, que hay que abrocharse el cinturón y consumir cada vez menos energía. Y en cierto modo no le falta razón. El problema es quién le pone el collar al cascabel al gato, es decir, quién empieza diciéndole a los americanos, a los de Arabia Saudí o a los españoles o a los suizos que consumamos menos energía. Podemos poner cristales más aislantes, mejor aislamiento en la vivienda, podemos poner placas fotovoltaicas, pero en definitiva, queremos seguir viviendo con el mismo nivel de comodidad que tenemos hasta ahora y nos cuesta trabajo volver, porque en cierto modo el mensaje que nos lanzan esta gente, si lo mira estrictamente, dice, oye, al final quieren que volvamos a lo que teníamos hace 100 años. No, no tanto. Ya, depende. Algunos sí, hay algunos más talibanes que dicen, bueno, yo me crío en mi huerto, yo me hago mi lechuga y yo soy autónomo, pero claro, es mucho más eficiente vivir en vertical en una ciudad que vivir cada uno en una vivienda unifamiliar como hacen los americanos. Por tanto, y en las ciudades hacen falta una infraestructura, unos servicios
que no se puede, tú no puedes tener tu huerto en la ciudad, desgraciadamente. No. Por tanto, estas personas, que yo entiendo perfectamente el mensaje y en parte, en cierto modo, lo suscribo, yo también creo que no llegaremos a tiempo, no. Con todo esto que hay aquí, eso no se va a cumplir. O sea, en 2100 a lo mejor, pero en 2050 olvídate, en 2050, o sea, lo de 1,5 grados, olvídate. Mi opinión es que 2 grados, bueno, yo no soy experto en cambio climático, está claro. pero no llegamos al 1,5 grados ni de lejos, vamos. Entonces, pero el mensaje positivo es que haciendo algunas de las cosas que hemos estado comentando, también ahorra energía, bastante. Aquí tengo, lo que pasa es que no he podido enseñarla hoy, tengo 2 diagramas de flujo de energía, uno como es en 2020 y otro como parece que puede ser en 2050 si logramos hacer lo que hasta la Agencia Internacional, que es de las más pesimistas, dicen ya de la energía, ¿no? Actualmente el 80% son combustibles fósiles, el 11% renovable y el 4% nuclear, en primaria, energía primaria. 1/3 de la energía se nos va en pasar de primaria a energía final, 1/3 de la energía, sobre todo en producir electricidad. Y luego en el uso final se nos va otro tercio, de forma que del 100% de energía que tenemos al principio, solo el 33% resulta útil para nosotros. En cambio, si esto, en vez de tener todas estas conversiones energéticas tan ineficientes, por ejemplo, los vehículos de combustión, como dije antes, tienen una eficiencia inferior al 20%, tuviéramos un sistema como el que previsiblemente tendremos en 2050 o después, donde el 80%, según dicen todos los observadores, la Agencia Internacional de Energía, es renovable, el 5% así será nuclear, y el resto combustibles fósiles en la medida en que haya captura de carbono, que yo no me lo creo, pero bueno, si la hay, sería un poquito de combustibles fósiles. La electricidad renovable se utilizaría o bien directamente o bien para producir hidrógeno. Pues bien, todo eso sería mucho más eficiente. Y entonces, para tener la misma energía final, haría falta un 57% menos de energía primaria, con lo cual ahorraríamos energía. Pero falta mucho para esto. Claro, por supuesto. Quiero decir que en parte eso que quieren ellos lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir si transformamos el sector energético, claro. A ver, te devolvemos la palabra, sí. Perdón. Además, bueno, yo no me costaba resistirme a preguntarle a un tecno-optimista, como se ha declarado, a ver, el tema de la fusión nuclear. Hemos visto la evolución de ITER, que bueno, que es la que es, pero ahora recientemente ha aparecido la noticia de que en Oxford, con bombardeos hipersónicos y tal, parece ser que eso está como en otro estadio. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo no soy experto en fusión, vamos, en general en energía nuclear sí conozco, por supuesto, las centrales nucleares de fisión, conozco también los avances que están haciendo en reactores modulares de fisión, con tecnologías de sales de torio fundida, que tienen más seguridad intrínseca, que tienen menos residuos nucleares, en fin, se está mejorando bastante, no con la tecnología que está instalando la multinacional francesa Areva en Finlandia, en Reino Unido y en Francia, con esa no arreglamos nada, con esa lo que tenemos son centrales que tardan el doble de tiempo, que digo, 4 o 5 años más en hacerse de lo que dijeron, hasta 10 años en Finlandia y el triple de presupuesto del que dijeron. Entonces, con la tecnología de fisión que tenemos actualmente, no tengo ninguna fe. En fusión, yo no soy experto, he leído también cosas, por supuesto, pero no me atrevo a aventurar. Hace poco salió la noticia, decía eso, ¿no? Que parece que la fusión está más cerca, pero es que nos vienen diciendo eso hace mucho tiempo. Entonces, claro, yo poner todos los huevos en la cesta de la fusión se me antoja muy duro. Desde luego, si domináramos la fusión, sería una solución bastante buena, como desde luego a todo el problema que tenemos ahora. Pero no me atrevo a opinar si serán 50 años, si será 100 o no será nunca. El problema es que las renovables han bajado mucho de precio. Y eso es lo que, por ejemplo, lo ha colocado fuera del mercado. La nuclear es que a nadie le interesa invertir en nuclear prácticamente, porque no es rentable. ¿Qué empresa va a ir al banco a pedir financiación por una central nuclear? ¿Qué banco le va a dar dinero, por Dios? El Estado francés se lo puede permitir, pero ya se está planteando qué va a hacer con Areva. Es decir, yo de fusión no sé mucho. Puede venir o puede no venir, sería una alegría y un regalito que nos darían los científicos que trabajan en eso. Pero no creo que sea tan pronto como dicen. De luego 10 años no, y 20 tampoco, me parece, ojalá esté equivocado. Pues había más palabras. O sea, soy tecno-optimista, pero veo la botella medio llena, no llena del todo. Muchas gracias. Jesús. Bueno, yo tenía un comentario, una opinión y una pregunta, dos cosas. Por una parte, como comentario, yo creo que es necesario la conciencia a nivel individual del consumo y la preocupación por el tema, en la medida en que pueda estar en nuestra mano hacer algún cambio como ciudadanos. Pero me da la impresión de que los cambios que necesitamos son a otro nivel, son a nivel político. Son cambios que realmente, por ejemplo, a nivel de subvenciones, hagan más asequible y más eficiente la inversión en el tipo de energías que necesitamos, o a nivel de impuestos, que hagan realmente
costoso a nivel económico el tipo de consumo y de producción que es costoso a nivel ecológico. Es decir, que recarguemos el coste de esas conductas y de esas tecnologías. Y yo creo que la concienciación ciudadana tiene que ir sobre todo a promover ese tipo de políticas, ese tipo de decisiones, a presentarlas como defendibles o deseables, incluso cuando suponen un coste propio. Más que al nivel de afectar con nuestro consumo personal, que quizás desde nuestra posición, yo creo que la que tenemos todos aquí, bastante acomodada, la podemos considerar como una especie de sacrificio más o menos aceptable, pero para el común de los ciudadanos que tienen un nivel de vida más bajo, pues son decisiones muy costosas y muy difíciles cuando tienen otras necesidades seguramente más imperiosas a nivel personal. Entonces, más que concienciación ciudadana y soluciones individuales, apoyar más posturas políticas que realmente marquen una diferencia. En ese sentido, me parece, por ejemplo, que por mucho que pueda estar justificado en muchos sentidos una medida como la reciente contribución del Gobierno a los precios de la gasolina, es absolutamente aberrante que se esté contribuyendo con fondos públicos a subvencionar los combustibles fósiles. Eso es precisamente lo inverso de lo que estoy planteando. Es hacer eficiente económicamente algo que es pernicioso ecológicamente. Una solución cortoplacista a una serie de problemas que tenemos, pero que es justo lo contrario de lo que habría que hacer. Habría que aumentar enormemente el coste de los coches que consumen mucho y el coste de la gasolina para que eso se refleje realmente los perjuicios que provocan estas tecnologías se reflejen en la factura y que la gente cambie su forma de comportarse porque les sale caro, no solamente porque estén concienciados, que ojalá que a través de la conciencia se cambien las conductas para mejor, pero sobre todo como cambian es a través de la cartera y ese tipo de políticas las que creo que quizás serían interesantes. Si queréis decir algo al respecto, después hago la pregunta. Sí, por ejemplo, una cosa que yo no he entendido nunca en Sevilla es que hay muchas comunidades de vecinos que el agua la pagan entre todos. Yo eso no lo he entendido jamás, porque no hay ninguna concienciación sobre el precio del agua, sobre que es un recurso finito, sobre que si gastas más, pagas más. No lo he entendido. Paga lo mismo una señora viuda que vive sola que una familia donde viven 6. Y aunque tú plantees en la comunidad de vecinos de que esto sería favorable para esta persona, pues es muy difícil. Pero claro, si, tal como tú dices, si no hay una política de individualizar pues el consumo de agua, pues aquí estamos en una ciudad mediterránea con escasez de agua y ninguna concienciación. Bueno, tampoco saben lo que gastan, lo que saben, digo, a lo mejor están todos muy concienciados. No hay una concienciación para nada, no. Sí, bueno, yo coincido con la reflexión. O sea, a nivel individual podemos hacer cosas, sí, podemos reciclar, podemos separar la basura en varias bolsas, en fin, ese tipo de cosas. Podemos comprar un coche eléctrico para el cual sí hay subvenciones, de momento, o ponernos placas fotovoltaicas para que también hay subvenciones. Hay más subvenciones que mucha gente quizá no conozca, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Andaluza de la Energía financia, cambia ventanas por ventanas con mejor aislamiento, con puente térmico, etcétera, la piel de los edificios. Se pueden hacer reformas en casa para mejorar, como decía antes Montserrat, la eficiencia de los edificios, y es una cosa deseable. O sea que, efectivamente, las administraciones hacen cosas, pero el problema es que hacen determinados países, porque son países occidentales que podemos permitirlo, pero si mira a nivel mundial, las subvenciones a los combustibles fósiles siguen siendo muy superiores a las subvenciones a las renovables todavía. Y en la India se siguen construyendo plantas de carbón y en China se siguen construyendo plantas de carbón, porque tienen un crecimiento de consumo energético que no pueden satisfacer con la energía renovable, ¿no? Pero claro, efectivamente se puede hacer más cosas, la Administración puede hacer muchas más cosas. Por ejemplo, y vuelvo con los SUV y no tengo nada contra los SUV. Yo tengo un coche eléctrico, pero me parece estupendo que la gente tenga un SUV. El crecimiento de emisiones en el sector transporte ha aumentado un 80% desde el año 1990, en 30 años. ¿Por qué? Y parte, el análisis que hacen es parte porque los coches son cada vez más grandes y más potentes. Son un poquito más eficientes. Bueno, si hablamos ya del Dieselgate y del timo de la estampita de Volkswagen y al final todos los demás, porque al final fueron todos los fabricantes los que habían timado, pues entonces ya ni siquiera sabemos cuáles son las emisiones. Esa es otra, cómo se miden las emisiones, etcétera. Pero bueno, entonces se podría poner un impuesto por emisiones realmente, no por la potencia del coche. Tú puedes tener un coche eléctrico de 200 caballos, pero si demuestras que lo cargas con electricidad renovable, pues a lo mejor no emite tanto como un coche antiguo diésel y tal, ¿no? O sea, yo creo que hay que penalizar
poner impuestos a las emisiones de CO2, ¿no? En Europa hemos estado por el mercado de emisiones, que es un modelo único y singular, ningún otro continente o región del mundo lo tiene, pero bueno, se pueden hacer más cosas. Coincido contigo, se puede hacer más cosas, pero se hacen cosas. Lo que pasa es que ahora llega, por ejemplo, la avalancha de dinero de los fondos europeos, de la recuperación, etcétera, etcétera, es tal cantidad de dinero que resulta indigesta para que las administraciones puedan administrarla. ¿Y qué es lo más cómodo para el gobierno? Pues decirle a las grandes multinacionales, Acciona, Repsol, Iberdrola, etcétera, etcétera, oye, venid que esto hay que gastárselo. Y nosotros, la administración no tiene funcionarios para gestionar plan MOVE de vehículos eléctricos o placas fotovoltaicas sobre tejado. Necesitamos que haya otro tipo de planes. Entonces están los PERTE, y los PERTE están el de movilidad, para que los fabricantes de vehículos en España vengan aquí, pongan plantas de batería, y sigue habiendo no sé cuántos cientos de miles de empleos en el sector del automóvil, y España sigue exportando automóviles porque es una potencia en automóviles. Y luego también el PERTE del hidrógeno, presionado por las multinacionales del gas y del petróleo, que quieren seguir utilizando los gasoductos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, rápidamente tienen ideas para hacer en Puerto Llano una planta de electrólisis para fabricar hidrógeno verde que cuesta un riñón, como costaban las placas fotovoltaicas hace 12 años. En fin, efectivamente, el dinero se puede gastar mejor. Y desde luego se debería pensar eso, ¿no? A mí, si me permitís que abuse un poquito de mi posición, ya que no está el tercer ponente, es un tema sobre el que yo he pensado mucho, esta cuestión, y yo creo que hay que actuar a todos los niveles. Evidentemente, las acciones que van a tener un impacto grande son las acciones hechas a nivel alto y, por tanto, decisiones políticas y decisiones que afectan a grandes empresas y grandes sistemas en general de lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer los políticos? Porque hay un poco de ingenuidad, yo creo, en la reflexión de decir, bueno, como lo que yo haga es poco importante y lo que decidamos aquí, los que estamos en esta reunión, que a fin de cuentas somos 20, 30 o lo que sea, va a tener poco impacto, entonces ¿para qué nos vamos a preocupar? La cuestión es que nuestro impacto funciona de varias maneras. Primero, tenemos elecciones y decidimos a quiénes votamos. Segundo, hablamos con otra gente y les comunicamos nuestras preocupaciones. Y si mi vecino se compra un SUV, yo me quiero comprar también un SUV, que es normalmente es que mi vecino se ha comprado uno y yo, coño, me tengo el coche pequeño, te compras el SUV. Bueno, si tu vecino pone placas fotovoltaicas, seguramente tú pienses, bueno, a lo mejor me voy a poner placas, ¿no? Quiero decir con esto que el nivel individual es mucho más importante de lo que puede parecer en ese tipo de reflexiones, y que si no hay una acción a nivel individual no se van a tomar nunca las decisiones políticas adecuadas. O sea, aquí hay que pensar de una manera más propia de países anglosajones que de países mediterráneos. Los ciudadanos tenemos que movilizarnos porque los políticos, si no, van a estar sometidos a las presiones que suelen estar sometidos, que son las de las grandes empresas automovilísticas. Yo, si me permitís que os recuerde, Zapatero llegó al gobierno prometiendo un impuesto específico a los coches de alto consumo. Nunca más se oyó hablar de aquella cuestión. Me gustaría que alguien me contase la historia interna de lo que pasó ahí, pero por supuesto me imagino muy bien las llamadas de 2 o 3 compañías diciendo, bueno, fulanito de tal de Volkswagen, verá usted, a lo mejor tiene que repensarse lo que ha dicho, ¿no? Quiero decir con esto que los políticos hacen al final lo que les garantice votos y los que les garantice triunfos electorales. Depende de nosotros qué es lo que les va a garantizar eso. No sé si me explico. Hay 3 preguntas o 3 manos levantadas. Nos tenemos que ir a las 8:30. Un poquito de brevedad simplemente. Yo entonces dejo tiempo para otra pregunta. Sí, Antonio estaba. Sí, yo quería hacer una pregunta precisamente al hilo de lo que estábamos hablando. La cuestión es la siguiente. No se trata de minusvalorar el impacto de la concienciación ciudadana, pero yo quería saber si tenemos cifras, no sé si nuestro ponente que viene del área de la ingeniería tiene cifras acerca de cuál es el porcentaje sujeto a afectación por políticas individuales. Quiero decir, más allá de que efectivamente está el efecto sobre el clima social que se crea, el clima político, etcétera, 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 lo cual es evidentemente necesario, y no hago la pregunta por decir, bueno, pues si es que yo nada más que voy a poder mover un 4%, pues entonces ¿para qué me voy a molestar? No, pero hay que ser también consciente del peso que tiene cuando sale Trump y dice, no, que esto es una engañifa y aquí no es que no vayamos a mover un duro, es que vamos a subvencionar el fracking todos los que venga bien, ¿vale?
Entonces, ¿hasta qué punto las políticas, digamos, ciudadanas, individuales, si pongamos que ahora mismo tenemos una huella de carbono de 100, ¿cuál es el porcentaje? ¿Tenemos una idea de cuál es el porcentaje que estaría sujeto a cambio mediante cambios individuales de comportamiento? ¿Y cuál es el porcentaje que necesitaría políticas institucionales e industriales para realmente cambiar? ¿Tenemos una idea de cuál es el porcentaje? Es que se solapan seguramente. Claro, no sé si estás... Seguramente hay algún análisis sociológico, claro. tú lo debes conocer, pero ¿se deben solapar? Seguramente se solapan. No, el problema es que, claro, es multivariable. O sea, depende de si estamos hablando de vehículos, de si estamos hablando de consumo eléctrico, de si estamos hablando del sector industrial, por ejemplo. Cada cosa tiene su aquel. Me refiero a lo siguiente. Efectivamente, en el sector transporte, como tú dices, Monse, se solapa. Pero en el sector consumo energético individual, ¿cuál es el porcentaje de consumo energético de hogares frente al consumo energético industrial, por ejemplo? Bueno, eso sí se sabe. Claro, eso depende de cada país, pero bueno, el consumo industrial es mayor que los hogares, o sea, es un poquito mayor. Pero sí, pero no es ya el porcentaje de cada sector, que eso se sabe, hay estadísticas de todos los países por autonomía. La Agencia Andaluza de la Energía te dice exactamente en Andalucía. No, el problema es de cada parcelita qué se puede hacer y cómo se puede bajar el consumo, más que el porcentaje. El porcentaje va a seguir siendo parecido, ¿no? Por cierto, que el sector industrial es más eficiente que el de la casa. ¿Por qué? Porque el sector industrial utiliza mucho gas natural para temas de calor, curiosamente. En cambio, el más ineficiente de todo es el transporte. Como dije antes, el transporte, el 80%, no más casi, el 80 y tanto % de energía que utiliza la dilapida en forma de calor. Sigue el sector residencial, edificios con un 30 y tantos % de eficiencia. Y después el sector industrial, que un 50% de eficiencia, 50 y algo. Entonces, el sector industrial es el más eficiente precisamente porque utiliza directamente el gas para producir calor y se ahorra procesos intermedios en la medida de lo posible. Por la cuenta que le trae, compiten entre sí y tienen que ser eficientes, en términos, porque la energía es un coste importante, ¿no? Por eso ahora, cuando ha habido la subida del gas, el sector industrial lo ha sufrido más que el sector residencial, porque utilizan más gas que nosotros. Entonces, ya digo, no es una cuestión de porcentaje de qué cada cosa, sino de qué se puede hacer en cada sector. Lo mismo que con el agua, o sea, la mayor parte del uso de agua no es domiciliario, sino es en agricultura. Entonces hay que pensar qué se puede hacer en cada caso. Y en el análisis que hay en la cuenca mediterránea, pues hay indicios de muchos cultivos que el uso de agua que se está haciendo es mucho más eficiente de lo que era en el pasado, por supuesto. Lo que ocurre es que se están plantando especies que necesitan regadío en zonas donde pues no son propicias, ¿no? Como la zona de los frutos. Y se están regando cosas que antes no se regaban, como los olivos. Para acelerarlos, sí. Bueno, os tengo que pedir brevedad a los ponentes, porque hay varias preguntas. Mea culpa, es que yo me enrollo pero mucho. Adelante. Un pequeño comentario. Muchas gracias por toda la información. Yo creo que todas las personas que estamos aquí estamos bastante concienciadas con respecto al problema. El problema no está aquí en esta sala, está fuera de la sala. Cuando la señora Vila ha hablado del Mediterráneo, yo he recordado cuando era pequeña el Mar Menor, que era un paraíso lleno de pescado y ahora es una charca inmunda en la que no se puede uno ni siquiera bañar, y eso me produce una tristeza inmensa. La he conocido, ya digo, cuando era pequeña. Pero yo creo que el problema también es que estamos viviendo en una sociedad que nos invita al consumo de una forma desaforada. Y el consumo va en contra, es mortal precisamente para el cambio climático. Estamos viviendo, consumiendo todo, la publicidad, la sociedad entera nos invita a consumir. Entonces yo creo que si no hay una intervención por parte gubernamental, por lo menos para concienciar a la población, a esa población que consume de forma desaforada, informarla de las terribles consecuencias que tiene este cambio climático, es que estamos perdiendo la batalla. Yo creo que debería de ser partir de los gobiernos y concienciar. Una asignatura que debería de ser prioritaria en estos momentos debería de ser la ecología.
en los institutos, en los centros de enseñanza, etcétera. Simplemente quería deciros eso y muchas gracias por todo. Pero Sí. ya hemos visto cuando alguien ha dicho que deberíamos consumir menos carne, ¿qué ha pasado? Incluso en el seno del gobierno. Entonces, claro. Sí. Sí, bueno, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, prohibir la obsolescencia programada de electrodomésticos. ¿Por qué hay que cambiar los electrodomésticos cada 4 años en vez de cada... ¿Cuánto duraba una lavadora antes y cuánto dura ahora el teclado de no sé qué sensor? Por ejemplo, lo que dijimos antes de poner los impuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, la obsolescencia programada es que me parece una cosa descabellada. O sea, quiero decir que son cosas que se pueden hacer fácilmente, ¿no? O devolver la botella de cristal, como se hacía. Cuando era pequeñito yo devolvía la botella de gaseosa y me daban otra. Eso ya dejó de hacerse. Pero todo esto generalmente viene de Estados Unidos, es curioso. O sea, estamos siguiendo las sendas de los que más consumen del mundo. Bueno, no exactamente, ahora consumen más los Emiratos Árabes a nivel per cápita e incluso en Canadá también consumen un poquito más. Pero vamos, son de los más consumidores del mundo, ¿no? En energía. Entonces hay cosas que se pueden hacer, por supuesto que se pueden hacer. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones que había hecho. Yo me llamo Juan Pedro Rodríguez. Yo ya estoy en la reserva, soy coronel del Ejército, del arma de ingeniero, planificador de infraestructura, y habéis tocado en realidad los problemas. Una, hay que cortar la emisión de gases de efecto invernadero, y dos, pues hay que reducir el consumo de energía. Y efectivamente todo esto lleva a algo que nos ha tocado ciertamente, el análisis de los ciclos de vida, tanto de producción como de fabricación, como de los medios a consumir, etcétera, etcétera. Y eso va a colaborar mucho a lo que sería rebajar la huella. Yo creo que el futuro, si se van tomando todas las medidas que habéis dicho, por ejemplo, está claro que la fotovoltaica, la solución viene por hacerla distribuida inicialmente. Después ya a lo mejor habrá una planificación. ¿Qué le he hecho en falta a los poderes públicos? Lo que yo promovía cuando yo estaba de planificador. Todo un plan general de certificación medioambiental, por ejemplo, de edificios. Pues yo quiero un plan general en el cual se tenga verdaderamente cómo llevar unas directrices para reducir el efecto de gases de expulsión de CO2. Es que eso falta, y nos falta. Y Europa, hablando mucho de América, es que Europa está fallando mucho en eso, en esas directivas. Y España en particular está fallando mucho. Análisis de ciclo, normativa de construcción. ¿Cómo es posible que en esta querida nuestra Andalucía ya no se hagan las cosas mejor bien aisladas y además todas ya que aparezcan sus placas solares, pero vamos, al igual que los cimientos? Es que esto es básico. Los poderes públicos se tienen que involucrar y probablemente, efectivamente, tengamos que empujarle a los poderes públicos desde la acción individual, tomando conciencia. Eso es verdad. Si yo estoy hablando aquí y a lo mejor tengo un coche diésel o tengo tal, pero no. Creo que no tengo el eléctrico porque no llegué a comprarme poder el sub, pero tengo el híbrido. Bueno, pues ya vamos avanzando y dentro de nada será el eléctrico y así, ¿no? Y creo que se reducirá mucho, se reducirá bastante. No se va a llegar porque es imposible, pero también es verdad que no se va a llegar porque han puesto unos objetivos de estrés. Creo que generalmente la COP26 pues dio eso, y Kioto y demás. Aquí hay varios escenarios posibles. Varios, claro, sí. Eso es exactamente, esos son los escenarios posibles. Pero, en fin, efectivamente reducir a la no emisión, eso en el año 50 eso va a ser imposible. De verdad, muchas gracias y muy interesante toda la charla. Pues lo que queráis comentar. No, nada, muchas gracias a ustedes. El sitio que me han preguntado, en los últimos 2 o 3 años, el sitio donde me han preguntado. Sí, ¿no? ¿Sabes? ¿No?